Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar la mesa de esta tarde, de estas jornadas sobre el cáncer, una mesa titulada Novos retos para avanzar en la investigación y curación do cancro en Galicia, quería dar las gracias a los organizadores de esta iniciativa por darme la oportunidad, y hablo ya a título personal, de poder compartir este debate con personas bueno, pues tan importantes en relación con un asunto que creo que nos compete a todos. Quería empezar con un recuerdo de una entrevista que hace unos días concedí a la doctora Charo Campelo a La Voz de Galicia, que dejaba un titular que me pareció una forma muy reveladora de empezar este debate. En esa entrevista, la doctora Campelo decía que de las personas que están naciendo hoy en España, la mitad de ellas padecerán algún tipo de cáncer en el transcurso de su vida. Me pareció muy revelador para tratar de transmitir el espíritu que yo pretendo, que creo que compartimos, que tenga esta mesa. Estamos hablando de una enfermedad o de una superenfermedad que no solamente compete a los investigadores, que no solamente compete a los médicos que atienden a los enfermos, sino que compete a toda la sociedad. Uno de los representantes de la mesa de hoy, que representa a los enfermos, bueno, podrá reflexionar sobre este asunto, pero como decía, creo que nos afecta a todos, teniendo en cuenta esa brutal dimensión de la que estábamos hablando. Me consta también que muchos de los presentes están muy preocupados por encontrar soluciones a un acceso equitativo a los nuevos tratamientos. Será un camino equivocado el que emprendamos si conseguimos o si no impedimos que esos tratamientos sean para la parte más favorecida de la sociedad y que los que tienen menos recursos se queden fuera de todos esos nuevos tratamientos de los que espero que tengamos ocasión de hablar en el transcurso de los próximos minutos. Bueno, quiero saludar a toda la gente que está aquí en presencial, pero también a la gente que nos está siguiendo a través, que nos está siguiendo online. Tanto unos como otros podrán trasladar a los participantes sus reflexiones. Será muy interesante además, creo que es la manera de que esto sea lo más útil posible para todos. Así que os invito a participar tanto decía presencialmente como a través de Internet. Voy a presentar a las personas que nos acompañan, como os decía, y les voy a pedir a cada uno de ellos un titular para empezar. Voy a tratar de que esto sea lo más ágil posible, que nos interrumpamos o que os interrumpáis de forma educada pero constructiva. Así que para empezar os voy a pedir un titular y pido un titular, exactamente eso. A cada uno de vosotros os presento y a cada uno de vosotros os voy a pedir dos cosas. Una, por una parte, que nos digáis un adjetivo para definir el momento en el que está en estos momentos la investigación y el tratamiento del cáncer. En el caso de los pacientes, en qué momento está desde el punto de vista de los pacientes la atención a los enfermos oncológicos. Y por otra parte, en una graduación de 1 a 10, como queremos darle una visión gallega de qué está pasando con el tratamiento y la investigación del cáncer aquí en Galicia, de 1 a 10, ¿en qué situación estamos en Galicia? Si tuviéramos que hacer esa escala, el 10 sería lo mejor y el 1 lo peor. En un contexto español o en un contexto más amplio, ¿en qué situación estaría Galicia? ¿Hasta qué punto es un buen lugar, si se me permite la expresión, o un mal lugar para tener un cáncer este territorio? Así que paso a presentar a los ponentes. Supongo que muchos de vosotros ya los conocéis, pero voy a hacer un titular simplemente que resuma de dónde viene. Voy a empezar con José Bustelo, que entre otras muchas cosas es vicedirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Muy buenas tardes. Así que te pido esos dos titulares. Bueno, pues yo diría que es una situación prometedora, pero que no nos podemos confiar, que hay que seguir trabajando y hay que seguir investigando para mejorar la supervivencia de los pacientes. En cuanto a la puntuación, pues yo creo que para los pacientes, igual me corrigen mis colegas clínicos, yo diría que un 9,5. Yo creo que no deberían de tener problemas en cuanto a tratamientos. Yo soy más crítico en cuanto a investigación. Yo creo que en investigación en cáncer hay algunos grupos muy buenos, bastante dispersos, y que realmente tendríamos que mejorar bastante. Yo ahí pondría un 6,5. Un 6,5. Bueno, pues continuamos con Marisol Soengas. Muy buenas tardes, Marisol. Marisol es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, y le pido también los dos titulares. Vale, pues en cuanto a los titulares, pues diría que estamos en una oportunidad. Tenemos la capacidad, tenemos tecnología, tenemos información, lo que pasa aquí en Galicia, lo que es financiación y un poco de infraestructura para llevar a cabo y para liderar. O sea, oportunidad, pero tenemos... perdón. Pues si no se me ha oído, vuelvo a repetir. Yo creo que estamos en un momento, como decía José Bustelo, de oportunidad, porque hay la capacidad, porque hay información, porque tenemos tecnología.
pero lo que hay que hacer es aplicarla y aplicarla de forma que llegue a los pacientes de forma eficiente. ¿Te atreves a poner una...? Bueno, pues en cuanto a ciencia, bueno, en Galicia yo diría a lo mejor un 7, yo creo que hay mucho por hacer todavía. Y hacia los pacientes creo que también hay por hacer, o sea que yo diría un poco los dos. Bueno, pues vamos con la parte de los pacientes. Está con nosotros también Carlos Lamora, muy buenas tardes. Es vicepresidente de la Asociación Española contra o Cancro de A Coruña. Y te pido también, Carlos, los dos titulares. Pues nosotros estamos preocupados y hay una incertidumbre importante porque la pandemia del COVID-19 pues, nos ha hecho retroceder y tener casi un año muerto, ¿no? Donde yo creo que todo el impulso inversor se ha concentrado sobre todo en paliar la pandemia y yo creo que de alguna forma pues, el cáncer quedó ahí un poco relegado. Entonces, para nosotros es un reto poder retomar, no perder ese año que ha supuesto pues, un descenso en los diagnósticos, problemas de tratamientos con los enfermos, la saturación y el miedo de los pacientes para no asistir a pruebas diagnósticas, con lo cual yo en ese sentido pues a los pacientes les daría un 6 y yo creo que lo que es el mundo médico y clínico, yo creo que ahí estaríamos en el 8, porque la verdad es que el entusiasmo, la fuerza y la dedicación de la gente, de los que se dedican a eso, es impresionante. Bueno, lógicamente del COVID vamos a hablar, vamos a empezar por aquí a ver qué consecuencias ha tenido en este ámbito concreto, pero vamos a continuar con las personas que están con nosotros esta tarde. Rafael López, buenas tardes, es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela y miembro también de Fiberón. Pido los dos titulares. Bueno, el titular yo creo que lo diría, que el tiempo de actuar, ¿no? El time to act que está haciendo Europa, que está muy preocupada por el cáncer y que ha lanzado la campaña Tiempo de Hacer, que es el tiempo de que empecemos a tomarnos en serio esto del cáncer. En investigación, yo creo que hay tres carencias importantes. Uno es masa crítica, se necesita más investigación. La otra es organización y la última es financiación. En tratamiento, pues yo creo que necesitamos mucha organización, reformas importantes en el sistema que no se han, que no se han hecho nunca y también más financiación. Yo quizás estoy un poco con Marisol, ¿no? Estamos en un pelotón, si nos comparamos con otros, para poner un ranking, estamos en un segundo pelotón en Europa. De tres pelotones estaríamos en un pelotón intermedio. Entonces, la nota yo estaría entre un 6 y un 8 en esto. Bueno, pues finalmente presento a Rosario Campelo, me refería a ella al inicio de esta intervención, en estos momentos ya jefa de servicio de oncología del Hospital Universitario de A Coruña, y Charo, te pido también los dos titulares. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a los que están online, y gracias por la oportunidad. Yo, si echo la vista atrás, cuando empecé, y tengo muy claro por qué empecé, yo creo que muchos médicos empezamos en la oncología con el objetivo de cambiar la vida de las personas. Soy positiva, soy francamente positiva. Para mí como clínico es un momento de mucho cambio, de cambios y de grandes retos. Yo creo que mi titular es retos, a partir de aquí hacia dónde queremos ir. Mi titular para los pacientes es un momento esperanzador y las notas. Pues bueno, yo a mis hijos siempre digo que hay que ir a por el sobre. Luego ya, si nos quedamos en el notable, pues... yo creo que tenemos que ir a por el sobre, no estamos en el sobresaliente. Me quedaría un 7-8. Bueno, pues continúo contigo. Hablábamos del COVID, que no acabamos de librarnos todavía de la pandemia y de la irrupción de este virus que ha trastocado y puesto patas arriba todo. En el caso de los enfermos oncológicos y de la investigación oncológica y de la clínica oncológica, supongo que ha sido pues una temporada muy fatal, ¿no? ¿Se ha calibrado ya sí, las consecuencias de este parón durante el año? Estamos empezando a medirlas y a evaluarlas. Esto es novedad, ha sido un año terrible para toda la sociedad en su conjunto, ha sido un año terrible para los hospitales y yo creo que el paciente con cáncer ha estado expuesto a una doble pandemia, ¿no? Desde aquí mi mérito, mi reconocimiento a la capacidad de resiliencia de los pacientes y de sus familias, porque ha sido un año muy complicado para ellos. Sí, se está cuantificando. Los primeros trabajos, como siempre, vienen de la mano de los nórdicos, los norteamericanos. Hay un descenso en torno a un 25-30% de los diagnósticos.
Yo creo que esto es muy variable. Rafa puede luego puntualizarlo. Es muy variable dependiendo de la región geográfica que uno esté analizando. En España, nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncología Médica, también ha intentado cuantificar este descenso en diagnósticos y estamos en eso, en torno al 25%. Es un trabajo que hay que recuperar ahora. Se han parado las campañas de screening, con lo cual son distintos los focos, ¿no? No solo es el reciente diagnóstico, también el diagnóstico precoz. Las cirugías han estado paradas. Tenemos que hacer ahora un trabajo inmenso para volver a recuperarnos. Puedo daros algunas cifras de mi propio hospital. Nosotros hemos medido mucho lo que nos ha pasado. No hemos descendido en el número de primeras visitas. Sí hemos cambiado el patrón de actuación. Por ejemplo, hemos usado mucho más fármacos orales que el año pasado, que el 2019. Es que ya no... Sí, ya sabemos, nos falta un año. 2020 medio, ¿no? Hemos incrementado los fármacos orales en torno a un 10%. Se han parado o estancado los tratamientos intravenosos. Esto no es la tendencia siempre al alza. Hemos tenido un parón importantísimo en los ensayos clínicos en el periodo marzo, yo diría junio. Todo se paró, el mundo, no se paró el CHUAC o el CHUS, se paró toda la investigación, los ensayos se cerraron, la incertidumbre era tal que no podíamos ofrecer ensayos clínicos a los pacientes. Esto es un drama, porque el ensayo clínico muchas veces es una gran pérdida de oportunidad para un paciente. Pero, repito, yo siempre intento ver las cosas con una visión positiva. Hemos recuperado parte de la actividad investigadora clínica. De hecho, el 2020 es el año en el que hemos abierto más, paradójicamente, yo el otro día estaba presentando los datos, es el año que más ensayos clínicos hemos abierto en los últimos 7-8 años en mi hospital, en oncología. Estamos a la cabeza de los servicios en el hospital en ensayos clínicos abiertos, y a pesar de lo complicado que ha sido hacer investigación clínica, ha habido un número nada desdeñable de pacientes que al final se han beneficiado de esta investigación clínica. Hemos aprendido muchas cosas. La investigación clínica, hoy tenemos básicos, tienen que ir de la mano, pero la investigación clínica es muy compleja en este momento. Es mucha burocracia, mucho papeleo, los pacientes tienen que venir constantemente al hospital. Esto es la parte buena de esta terrible pandemia. Hemos entendido que hay que simplificarlo y se puede simplificar. Entonces, bueno, en esa balanza, que hay muchísimo negativo, yo creo que es el momento de hacer una reflexión, mirar esos números y decir hacia dónde vamos, qué me puede haber aportado este drama que hemos vivido, cómo queremos mejorarlo. Entonces, sí, ha habido muchísimos problemas, pero yo estoy francamente convencida de... Sí, yo no sé si comparte, por completar la visión desde la clínica, si desde el Hospital de Santiago se vivió un poco un análisis parecido al que se hace desde A Coruña. Sí, la situación es prácticamente clavada, ¿no? Son como situaciones gemelas. ¿Fue muy frustrante para vosotros, para los especialistas en oncología? Sí, yo he contado ya una anécdota de que tuve que dar, uno de los peores momentos que tuve de actuación como médico fue cuando a una paciente le tuve que dar un diagnóstico mucho más avanzado de lo que ella creía, o yo también creía, en plena pandemia, con la mascarilla, sin poder acercarse a una distancia de 2 metros y sin poder ver los sentimientos ni de ella, ni supongo que ella tampoco los míos. Y eso fue una situación realmente terrible. Y el miedo que teníamos todos, pacientes y nosotros, ellos que son muy generosos, por no contagiarnos o por mirando hacia nosotros de protegernos en alguna forma. O sea que fue una situación realmente frustrante. Si hubiese seguido mucho tiempo, hubiésemos dejado la medicina, porque eso no es medicina ni es nada. Caray. Desde la ciencia básica, ¿qué ha supuesto la pandemia? Bueno, estamos hablando aquí de frustración, por supuesto la frustración que puede ser para los investigadores, no tiene, o sea, es otro nivel y lo que puede poner para los pacientes y para los clínicos, obviamente. Pero claro que ha supuesto un parón, porque los laboratorios que no estaban relacionados directamente con COVID tuvieron que parar o reducir la actividad al mínimo.
Cuando estamos hablando de cáncer, estamos hablando de estudios que son a largo plazo, de estudios que implican modelos animales, que estudios que implican también interacción con muchos grupos, y esto pues, se ha reducido y se ha visto un impacto importante. Este impacto, por supuesto, los grupos más grandes los han podido superar mejor, pero está afectando mucho más a grupos bueno, que ya tenían una financiación deficiente, y desde luego para la incorporación de jóvenes investigadores, que ya ha sido, y sobre todo podemos hablar luego de esto en Galicia, difícil, pero eso todavía más. ¿Qué ha supuesto también esta crisis? Por otra parte, lo que ha supuesto es también un poco una llamada de atención. Y hemos visto que los países y las instituciones que habían invertido ya en ciencia, que tenían una infraestructura potente, son los que han podido salir antes y los que, en cierto modo, han liderado todas esas actividades, bueno, pues en el caso de la pandemia. Y eso es bueno, este es el caso de la pandemia, pero eso es lo importante de tener una cantera y lo importante de, digamos, tener un apoyo a la ciencia para no, digamos, necesita una situación de crisis para activarnos. Entonces hemos visto que hay muchísimo potencial, líderes en España, líderes en Galicia, que ojalá hubieran tenido los medios porque habrían sido igual de competitivos incluso. Y no lo somos. Hablaremos de eso también, a ver si fue un espejismo, si este amor por la ciencia que de repente nos ha entrado a todos cuando teníamos agua al cuello, se está traduciendo en un cambio de modelo o no. Pero quería también al doctor Bustos preguntarle, ¿qué ha supuesto desde la...? Sí, bueno, yo coincido bastante con lo que ha dicho la doctora Soengas, ¿no? Sí que es verdad que, a ver, en el pico de la pandemia, obviamente todos nos teníamos que ir en casa por razones obvias, ¿no? Yo creo que eso nadie ha protestado por eso. Sí que es verdad que desde nuestra asociación, por ejemplo, hemos sido muy vocales acerca de la situación posterior, ¿no? Y de hecho, incluso el doctor Barbacid también fue bastante vocal en ese aspecto, que yo creo que después del pico de la pandemia inicial, sí que se pudo haber puesto en marcha nuevamente los laboratorios, sobre todo porque los laboratorios de ciencia somos los que mejor sabemos trabajar en condiciones de bioseguridad y somos conscientes justamente del peligro que afrontamos, ¿no? Eso por un lado. Entonces sí que hay un retraso, pero yo de todas maneras creo que hay dos problemas fundamentales. Uno lo apuntó la doctora Soengas, que es efectivamente, sobre todo el efecto en la carrera profesional de los investigadores más jóvenes, de los predoctorales, de los postdoctorales, de los jefes de grupo más jóvenes. Se ha hecho alguna medida paliativa, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, ya que se había estado cerrado 6 meses, pues os vamos a dar 6 meses más. Pero eso es no entender cómo funciona la ciencia. Eso es como si le dices a un enfermo de COVID, bueno, has estado 3 meses en el hospital y ahora, bueno, en 3 meses ya estás bien. No es así. Hay que recuperar otra vez el terreno perdido en términos de recuperar líneas de investigación, modelos animales, etc. Y eso lleva mucho más de 6 meses. Entonces, eso yo creo que sí que habrá que considerarlo en el futuro próximo, sobre todo cómo evaluamos a estos investigadores jóvenes y cómo esto va a afectar a sus carreras profesionales, ¿no? También creo que lo más grave, independientemente del efecto en la investigación oncológica, lo más grave es pensar que en una situación de crisis sanitaria como la que tuvimos en la pandemia, un país como España se haya podido permitir dejar en casa a los científicos sin hacer nada. Porque, a ver, todos los científicos habíamos reclamado poder colaborar, es decir, ni siquiera de forma egoísta, es decir, queremos seguir trabajando en nuestra línea de investigación. Nosotros lo que dijimos siempre fue, queremos ser útiles en este esfuerzo que hay que hacer para la pandemia, porque ahora lo tenemos controlado, pero en aquel momento no había kits diagnósticos para diagnosticar a los pacientes, no había kits comerciales, y yo creo que ahí había que haber movilizado a toda la comunidad científica para, en vez de quedarnos en casa, trabajar profundamente en eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que en cierta manera refleja la opinión que tienen al menos nuestros gobernantes sobre los científicos. Realmente da la impresión de que no valemos para nada. Últimamente, ¿cómo se vivió? Supongo, hablamos antes de frustración en la clínica, pero también esa sensación de queremos aportar y no... Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, desde el principio empezamos a colaborar con el hospital para realizar ensayos clínicos, pero siempre nos encontramos con una barrera de que si esto era de acuerdo con los protocolos que había que tener, etcétera, cuando estamos hablando de una crisis, de una guerra. Es decir, en esas situaciones, obviamente, hay que tener los criterios de calidad adecuados para que si tú haces un diagnóstico sea correcto, etcétera. Pero el grito que tenía la comunidad científica es queremos ayudar. Y ese grito pues no se abordó y no se satisfizo en muchísimo tiempo.
Dicho esto, yo siempre cuando me preguntan sobre el efecto de la investigación en la pandemia o de la pandemia sobre la investigación, yo digo, ojalá que el único problema que tiene la investigación en España sea la pandemia. Yo lo firmaba ahora mismo, porque la pandemia, por supuesto que nos afectó, nos paralizó, ha dejado mucha gente, como dijimos anteriormente, en la carrera profesional en la palestra, pero lamentablemente el problema de la investigación no ha sido la pandemia. El problema de la investigación ha sido la desidia de los últimos 15 años, en falta de financiación, en burocracia, etc. O sea, ojalá que el único problema que tuviéramos nosotros en investigación en España hubiese sido la pandemia. Estaríamos todos, yo creo que bastante contentos. Sí, bueno, es en ese sentido, decir que ojalá, claro, que fuera ese el problema. Y es que, claro, como los científicos estábamos escuchando durante, sobre todo esta pandemia y luego posteriormente, pues día sí, día no, en los medios la palabra ciencia. Y ciencia, y ciencia, y ciencia, lo que se está avanzando, lo que se debería avanzar. Entonces, por una parte había como una necesidad casi o un empuje para tener respuestas ya. Y respuestas ya en caso de la pandemia y luego a veces pues eso se aplica también a otras situaciones como el cáncer. Entonces, por otra parte es entender que los avances en ciencia y la aplicación de esos avances llevan tiempo. Y entonces, claro, la frustración para nosotros pues es decir, bueno, por una parte estamos en casa, algunos de nosotros teniendo las capacidades y otros no tener la infraestructura porque no te da tiempo a responder. Entonces yo creo que, bueno, pues estos foros y me alegro muchísimo que estemos hablando aquí de lo importante que es sembrar para recoger y para recoger en unas condiciones en las que, bueno, pues no solo en situaciones de crisis, sino en general. Bueno, me interesa mucho la visión de los pacientes, de cómo han vivido estos meses. Supongo que una situación de angustia adicional. Un diagnóstico de cáncer siempre es una mala noticia. No sé, las asociaciones, cómo habéis percibido que las personas estaban viviendo esto y si tenéis la sensación de que se ha muerto gente que no tendría que haberse muerto. Estoy así de dura con la percepción. Eso es indudable, pero es que nosotros además tenemos otra componente más, que es la componente empresarial, ¿no? Aunque la Asociación Española contra el Cáncer es una asociación sin ánimo de lucro, es una empresa que tiene 900 empleados en toda España y que en ese momento todas sus líneas de financiación estaban absolutamente cortadas, ¿no? Solamente contamos con la generosidad de los 400.000 socios que tenemos en España, pero sin ninguna posibilidad de poder organizar eventos, ni carreras, ni actos, ni cuestiones, porque estaba todo el mundo en casa. El problema es que había que decidir cómo garantizabas la salud de tus propios trabajadores, ¿no? Que 900 personas en un centro de trabajo al principio donde no se sabía ni qué protocolos había que aplicar y encima cortado nuestro contacto directo con los pacientes. Nosotros en toda España prestamos 400.000 consultas a los pacientes, es decir, que era de tener un ejército de gente dispuesta a ayudar, pero que tampoco podías hacerlo, ¿no? Porque tú tampoco sabías si estabas contagiado, entonces no te podías reunir ni prestar atención a gente que estaba inmunodeprimida y con muchísimos problemas de contagio y que le podía causar pues, unos efectos tremendos, ¿no? a su salud. Entonces ahí, bueno, pues empezó a surgir la capacidad que tiene la gente que se dedica no solamente a la parte clínica y la parte investigadora, sino la gente que presta sus servicios en estas entidades y nos empezamos a reinventar, ¿no? a prestar consultas psicológicas a través del teléfono, a través de videollamadas y eso, bueno, que ha sido muy complicado de organizar y de ponerlo en marcha. La parte económica, bueno, pues ahí más o menos la fuimos solventando porque la generosidad de la gente es absolutamente infinita, ¿no? Nosotros en ese sentido se ha resentido un poco, a pesar no en el porcentaje en que se ha visto afectada la economía de los ciudadanos, ¿no? Nosotros lo que detectamos es que el 41% de los pacientes tenían angustia vital y psicológica, incluso había muchísimos episodios de depresión, ¿no? Porque ya no solamente tienes un problema con tu propio problema de enfermedad, sino es que encima no sabes ni cómo acometerlo, no sabes si podías ir al hospital, si no. Para eso fue de grandísima ayuda Infocáncer, que es un teléfono que tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año, que funciona desde hace 3 años, que la verdad es que se vio desbordado de llamadas e intervenciones. Y la verdad es que, bueno, los datos que nosotros tenemos de un estudio que elaboramos entre la Asociación Española contra el Cáncer y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y la Sociedad Española de Oncología Médica, pues que
es un poco lo que hablaba la doctora Campelo, ¿no? Pues un 25% de nuevos diagnósticos, el descenso que se produjo, un 15% en las pruebas, el 10% del descenso en los hospitales de día, ¿no? de todos los tratamientos, y que al final 1 de cada 5 pacientes pues, ha quedado sin diagnosticar, con lo cual si hacemos un número rápido de más o menos, nosotros hemos estimado que al año se producen unos 277.000, bueno, cerca de 300.000 casos de cáncer, pues al final hay 50.000 personas que sufren la enfermedad y que no lo saben, lo que supone que pues, cuando retomen este proceso, empiecen a tener síntomas, pues los tumores sí que hemos detectado pues, que cada vez son más grandes, hemos notado que ha habido un incremento de la mortalidad pues, en los meses de noviembre y diciembre, la verdad es que sí que lo hemos notado, y después, claro, todos los efectos sociales asociados de ayudas económicas que hemos duplicado en nuestras líneas de inversión en eso, ¿no? Porque la gente... Con la gente que estaba en los ERTES, gente que ha perdido sus empleos, pero que siguen estando enfermas y que necesitan recursos. Y por eso pues, los actos como estos son fundamentales, porque lo que no se cuenta no existe, y para nosotros es fundamental que la gente sepa que estamos ahí, que prestamos servicios gratuitos y que tenemos capacidad económica para ayudarles. Claro, supongo que entonces esos no diagnósticos que no se han hecho vendrán a continuación. Yo no sé cómo prevéis en los hospitales que esto se... Sobre los pacientes hay un pequeño detalle. Al principio de la pandemia, cuando teníamos ciertas dudas sobre si poner tratamientos y coger el COVID era muy peligroso o no, un compañero se lo explicaba a un paciente y el paciente le contestó: "Logo, mátame o cancro o mátame o bicho". Yo sí que creo que ha habido y va a seguir habiendo pacientes que llegan a etapas más avanzadas. Esto es una realidad y negarlo es no estar a pie de pista. Entonces, si diagnosticamos pacientes más avanzados, el paciente ha tenido miedo a consultar, los pacientes pues, han tardado, el hospital estaba colapsado, es normal. Y vamos a tener, lo que decía antes, hay que hacer un trabajo inmenso ahora para poder rescatar a mucha gente que se ha ido quedando con un diagnóstico tardío y muchas personas que van a llegar a lo mejor sin posibilidad de ofrecer un tratamiento porque su estado clínico no lo va a permitir. Entonces, queda mucho por medir de los daños colaterales y no tan colaterales del COVID. Queda mucho por medir. Bueno, pues avancemos un poco, vamos a hablar de las partes más positivas que pudieran extraerse de la pandemia y del COVID. Se ha apuntado algo ya. Yo creo que toda la sociedad ha sido muy consciente de la importancia de la ciencia, de la ventaja comparativa que suponía invertir en ciencia. Bueno, el COVID ha sido una situación muy excepcional, pero a mí me suena esa música en situaciones anteriores, porque cuando aparece el problema parece que todos nos damos cuenta, pero yo os pregunto a los que estáis haciendo investigación básica, ¿creéis que esto, o sea, de esta vaina, como decimos aquí, que efectivamente va a haber una recomposición de las administraciones y de las personas encargadas de tomar decisiones al respecto, para considerar que no solamente bueno, es algo que haya que hacer, sino que es inteligente desde el punto de vista económico hacer una inversión en ciencia o no? ¿O ya no sabéis? A ver, no será porque no se les haya dicho. Digo, si la situación es, si nosotros esperamos que haya cambio, bueno, desde la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, desde ASEICA, desde muchísimas instituciones, los científicos hemos reclamado una y otra vez que el nombre de la ciencia no se tome en vano, en el sentido de que se entienda que es importante. Entonces, no nos queda otra que esperar, pero también lo que está claro es que tampoco podemos dejar de protestar y tampoco podemos dejar de reclamar y reclamar con hechos. O sea, en ciencia, en España, tenemos grupos muy potentes, en Galicia también. Estábamos hablando antes del sobresaliente, de ir a por el sobresaliente. Hay grupos, bueno, no solo sobresalientes, hay grupos de matrícula de honor, pero estamos en muchos pues, de una forma individualizada, sobre todo a lo mejor aquí, si luego hablamos de la situación de Galicia. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer, se han prometido distintas acciones de choque, se han prometido planes de la ciencia, se ha prometido una carrera a largo plazo. Estamos ahora en discusiones muy importantes, o se está ahora muy importante en cómo se va a apoyar la ciencia y a los investigadores en su trayectoria profesional.
La trayectoria que llevamos, bueno, pues veremos qué ocurre. O sea, tendremos que ser optimistas, pero bueno, habrá que seguir peleando porque... Enseguida se les olvida, ¿no? Bueno, se los olvida mucho más frecuentemente de lo que debería. Sí. Entonces, yo no sé, incluso el hecho de esa rapidez con la que se consiguen las vacunas, que en principio los meses y los plazos eran otros, es una constatación de que cuando se invierte en investigación los resultados aparecen con mucha más rapidez de la prevista. Sí, pero bueno, un poco lo que comentaba la doctora Soengas, que no, obviamente, por supuesto, fue un esfuerzo económico e inversión muy importante para tirar para las vacunas para adelante, pero es que no se pudiera haber hecho eso si muchos años antes no hubiese investigadores que hubiesen desarrollado, por ejemplo, la tecnología de RNA y hubiese incluso empresas ya que estuviesen apostando por esa tecnología. Es decir, eso de cero no se podría haber hecho y en España, de hecho, la demostración es que no se ha hecho incluso queriendo, ¿no? Yo creo que aquí, de todas maneras, creo que, bueno, en respuesta a la opinión, a la pregunta que le has hecho a la doctora Soengas, yo honestamente creo que no se va a ver un cambio y lamentablemente, es decir, los científicos que somos empíricos, si tú analizas la inversión que va a haber de ciencia en España en presupuesto general del Estado, pues es que es igual que el año pasado. De hecho, hace unas semanas se ha resuelto lo que se llama el Plan Nacional, que es la financiación de los presupuestos de ciencia más importantes de España, y la media de dinero es 128.000 euros, que es pequeña, pero es que el del año anterior era 129.000 euros, o sea que todavía incluso tenemos menos, ¿no? Y después creo que hay que enfatizar que la ciencia, y yo cuando hablo de ciencia, hablo de innovación, hablo de tecnología, hablo de empresas tecnológicas, no es solamente importante para que nos salven de una enfermedad que no sabemos si va a venir o no. Es que si Galicia quiere tener a gente joven en Galicia, que no vaya a otros sitios, va a tener que tener empresas tecnológicas que le aseguren pues, un empleo de alta calidad y con buenos salarios. Si queremos pagar nuestras pensiones, aquí se está hablando mucho ahora si las vamos a poder pagar o no, y si hay tantos trabajadores por jubilado. Pero es que ese es un argumento del siglo XIX, porque el problema es tener una economía productiva que sea capaz de generar bastante valor añadido como para sufragar no solamente las pensiones, sino el gasto de la seguridad social, nuestro sistema escolar, etc. O sea que no pensemos solamente que la ciencia es para descubrir cosas, para curar enfermos o para abordar crisis sanitarias como lo que hemos vivido, sino que realmente es para ser competitivos como país y para poder seguir beneficiándonos pues, de los servicios sociales que todos tenemos. Esa ausencia de compromiso, digamos, o de reconocimiento de que apostar por la investigación es fundamental, no solamente por lo que se ha apuntado, sino por todos ese relato que acaba de hacer usted. Yo no sé si también lo percibís desde la investigación clínica, si también compartís un poco esta visión o tiene más que ver con esa apuesta a más largo plazo que tiene que ver con la investigación básica. Yo creo que tenemos que ser, y además estoy plenamente de acuerdo con el doctor Bustelo, la ciencia y la investigación clínica no solo es para aportar valor a una determinada enfermedad, a un determinado paciente en un momento concreto de su vida, es que es aportar valor a un país. Es aportar I+D, es aportar recursos, es aportar futuro, es aportar talento. Entonces, creo que la apuesta tiene que ser clara y firme. Soy también ligeramente escéptica. Creo que a lo mejor esto, si en algún momento pasa, nos olvidamos o nos medio olvidamos. Y creo que España no se puede quedar en ese segundo plano. Estoy completamente de acuerdo con el doctor López. Hay una primera liga, nosotros estamos en una segunda liga. Si tuviésemos recursos, porque con los recursos que tenemos nos movemos muy en un nivel, estoy hablando a nivel de oncología básica y clínica, en un nivel medio alto, yo digo, con recursos, este país, esta comunidad, con recursos seríamos muy competitivos. Y competitivos no solo a la hora de producir papers, a la hora de hablar de buena ciencia, a la hora de hablar de buenos ensayos clínicos, competitivos a la hora de traer valor y reinversión en nuestro país, ¿no? Entonces, pero soy escéptica, sí. Mira que soy positiva, pero aquí también soy un poco escéptica. Bueno, quiero hablar lógicamente de cómo se está abordando nuestro tratamiento de cáncer, pero lo quería plantear de una manera, os voy a pedir que echemos la vista atrás, que os vayáis una década atrás, hace 10 años,
empiezo por el doctor López. ¿Qué ha cambiado sustancialmente el abordaje de cáncer en esta década? ¿Cómo se aborda el cáncer que hace 10 años ni de broma? Uy, ha cambiado muchísimo que prácticamente en los últimos 20 años se ha duplicado la supervivencia de los pacientes con cáncer. Pero más que el cambio, que sí es manifiesto y también la propia sociedad habla ya de cáncer sin morirse del susto, sin ser un tabú completo. Yo lo que quiero es mirar para el futuro. Estábamos antes de la pandemia, y ahora creo que esto no lo ha cambiado, estábamos en un momento revolucionario del cáncer, después de muchos años de investigación básica, investigación translacional, y con una gran inversión a nivel mundial, estamos en un momento que en los próximos 10 años va a ser totalmente diferente a como lo vemos ahora. Vamos a conseguir mucho mejores resultados en cuanto a supervivencia y calidad de vida. Y ese es el carro al que tenemos que subir. Y si no lo subimos rápidamente, estaremos perdiendo, o los pacientes y nosotros mismos estaremos perdiendo oportunidades en esta revolución que se está acercando, que llamamos medicina de precisión o oncología de precisión. Ahí tenemos que apostar y tenemos que hacer que la propia sociedad comprenda que nos subimos ahora o vamos a perder muchos años de evolución o de resultados en cáncer. Y es la sociedad la que tiene que cambiar. ¿Cómo se ha conseguido esa mejora en la supervivencia hace 2 años? Yo creo que cualquier persona que no estuviera en vuestro ámbito de conocimiento le preguntabas cáncer, cirugía, quimioterapia, radioterapia, y a ver qué pasa. Sí. ¿En qué ha cambiado en estos momentos el abordaje del cáncer? Bueno, ha cambiado radicalmente, o sea, muchos de los ensayos clínicos que se hacían, pues estamos hablando de 10 años, quizá un poco antes, mucho es prueba y error, de cierto modo. Pues, un compuesto se probaba y se demostraba que funcionaba o no. Y por ejemplo, yo trabajo en melanoma, la vida media de un paciente con melanoma era entre poco más de 1 año. En este momento están respondiendo entre 60 y 70% de los pacientes. Esto es melanoma, pero esto es aplicable a otros tipos de tumores, se avanza muchísimo, tumores de mama, tumores de pulmón, etcétera. Han cambiado tantísimas las cosas. Estamos hablando de medicina personalizada. Hoy por hoy se puede secuenciar el material genético, el ADN de un paciente, encontrar las mutaciones e intentar una terapia más dirigida. Se ha pasado de estudiar en los laboratorios un tumor que te lleva muchísimo tiempo a cientos y miles de muestras de pacientes. Eso te permite un conocimiento de las rutas de señalización y permite también desarrollo mucho más eficiente de las terapias. Hemos pasado también, hemos hablado de terapia personalizada dirigida a mutaciones, pero también una revolución en el cambio de la inmunoterapia, conseguir que el propio sistema inmunitario ataque a los tumores. ¿Y cómo se ha conseguido esto? Se ha conseguido porque pues se ha dedicado esfuerzo y, como decía antes, paciencia a estos tratamientos. ¿Por qué se ha entendido bien lo que es el cáncer? Bueno, porque se entiende mejor. Y entonces se entiende mejor no solo cómo atacarlo inicialmente, se entiende mejor cómo atacar las resistencias también y cómo intentar intervenir antes. O sea, somos capaces de atacar las metástasis, pero también hay muchísimos estudios en adyuvancia, intentar intervenir antes, intentar prevenir mejor también. Se ha concienciado, y eso aquí también es muy importante, las campañas de concienciación. Hablamos mucho de ciencia, pero los científicos también tenemos una responsabilidad de transmitir la importancia hacia la sociedad de prevenir. Prevenir fumar, el tabaco, alimentación, en exposición solar. Entonces, se ha cambiado, yo creo que a muchos niveles. Y se ha cambiado también en la ambición. O sea, en grandes estudios colaborativos, y por eso es importante la financiación, y por eso, en cierto modo, en algunos grupos en España se está en la segunda división porque, pues participamos y no lideramos lo que deberíamos. Bueno, medicina personalizada, inmunoterapia, suena muy bien, estamos hablando del presente, pero a mí me gustaría saber cómo se gestiona la ansiedad de los pacientes, porque yo creo que siempre hay un problema cuando se comunica avances en ciencia básica,
y los pacientes entienden que esto es para mañana y que va a llegar a todo el mundo. Yo no sé cómo ese puente entre la investigación básica, la aplicación clínica y los pacientes, doctora Campelo, ¿cómo se gestiona eso? Porque supongo que te encontrarás con pacientes que llegan y pretenden que apliques una terapia que de momento está siendo investigada todavía. ¿Cómo se gestiona esa frustración? Yo siempre digo que como clínico uno estudia, estudiamos mucho, además yo creo que los oncólogos en general somos gente que estamos muy al día. Como clínico la parte teórica es relativamente fácil. Para mí lo más difícil de mi día a día, lo más difícil es el manejo de expectativas. Y esto no viene en los libros. Entonces, yo siempre veo que hay que hacerlo con mucha honestidad, con muchísima honestidad, porque realmente esto es una auténtica revolución. Yo, que llevo 23 años en esto, he vivido en blanco y negro y ahora, como digo, yo le he puesto color a... Yo llevo cáncer de pulmón y le he puesto color a cáncer de pulmón, ya tengo mis subtipos, mis terapias dirigidas, la inmuno, pero desafortunadamente esto todavía no llega al 100% de mis pacientes. Entonces, creo que hay que hacerlo con mucha honestidad, con humildad, con mucha humildad, porque hablamos de curación, hablamos de revolución. A veces el lenguaje que utilizamos, Claro. que es cierto es épico, ¿no? Que yo lo vivo como claro. una revolución, porque de pasar del nada a lo que tenemos hoy es una auténtica revolución. El conocimiento biológico de la enfermedad nos ha cambiado la forma de entender y tratar. Pero repito, honestidad, humildad y sobre todo con puerta a la esperanza, porque esto es algo que es importante, pero transmitiendo credibilidad y transmitiendo que vas a estar en ese camino que puede ser más fácil o menos difícil o más con caídas, porque va a haber caídas, en el camino puede haber caídas. Transmitir que siempre va a haber un equipo, que va a haber un profesional apoyando a ese paciente. Yo creo que esto es la forma en la que yo intento transmitir los grandes avances del hoy. Porque como de revolucionario la medicina personalizada, la terapia personalizada, la inmunoterapia, doctor Cristian. Hombre, como dijo la doctora Soengas, la inmunoterapia ha sido probablemente el cambio más revolucionario, por ejemplo, en enfermedades como el melanoma o incluso cáncer de pulmón. Hay que tener en cuenta que el melanoma hace unos años, pues un año después del diagnóstico, obviamente estaban muertos los pacientes, ¿no? Incluso con las terapias dirigidas, no se mejoró mucho la supervivencia porque los enfermos, desgraciadamente, no es que las terapias no funcionaran, sino que los pacientes desarrollaban resistencia contra esas terapias, ¿no? Y la inmunoterapia por primera vez fue la primera vez donde se vieron cambios cualitativos y cuantitativos muy importantes en la respuesta de los pacientes. Y en pulmón igual, el pulmón era una enfermedad prácticamente, y es todavía lamentablemente un problema de en 5 años, pues los pacientes tienen una supervivencia muy baja y ahora hay unos pacientes que responden muy favorablemente a la inmunoterapia, ¿no? Lamentablemente, un poco en lo que estábamos hablando antes de las expectativas, no es igual para todos los pacientes y no es igual para todos los tumores. Y lo malo es que no sabemos a veces por qué no funciona en unos pacientes y en otros, ¿no? Ese es el reto ahora que hay que hacer y sobre todo un poco también por qué estamos hablando de medicina personalizada y que está también directamente a los costes, porque si supiésemos al principio del tratamiento qué pacientes van a responder, obviamente por un lado los íbamos a ayudar mejor, pero por otro lado íbamos a ahorrar bastante dinero porque íbamos a emplear esas terapias justamente a los pacientes que iban a ser. Porque hay algún riesgo de que se curen más probablemente de un cáncer o que cronifiquen, digamos, un cáncer una persona rica que una persona pobre. No, a ver, ¿cuántos ricos se han muerto de cáncer? Steve Jobs se ha muerto de cáncer, ¿no? Acceder a terapias... A ver, hombre, puestos así, siendo sinceros, yo creo que sí, obviamente. Si tú eres rico y vas a MD Anderson... A ver, yo creo que no es que si tú tienes un cáncer determinado, probablemente las terapias establecidas las vas a tener igual en MD Anderson que en Coruña, que en Santiago. Lo que no vas a tener es acceso a drogas experimentales que se estén realizando en centros grandes, ¿no? Entonces ahí, claro, es justamente donde hay esa competencia y donde ir a esos sitios es caro, ¿no? Pero bueno, dicho eso, sí que es verdad que, por ejemplo, una ventaja de la investigación, de tener investigación y tener ensayos clínicos, como decía la doctora Campelo,
es que si tú tienes un hospital que haga investigación y que sea capaz de atraer ensayos clínicos, al menos en España, cualquier persona, independientemente de su poder económico, va a acceder a ellas. Y probablemente la única decisión de si entrar o no, pues será de la doctora Campelo o del doctor López, si es adecuado para ese ensayo clínico, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que ahí sí que es importante que sí, reconocer que efectivamente hay sitios donde puedes ir si tienes dinero y que te curarán o no, porque tampoco significa que te vayan a curar, y hay múltiples ejemplos de gente que ha ido a MD Anderson y se ha muerto. Pero por otro lado, el enfatizar que favorecer investigación clínica en hospitales, eso va a favorecer que esos pacientes tengan acceso a ensayos clínicos. Sí que es importante que un ensayo clínico se hace porque no se sabe si va a ser bueno o malo, o sea que tampoco es la panacea de que te vas a curar, pero al menos tienes acceso a terapias que igual sí funcionan y que te pueden ayudar en un momento determinado. Sobre todo cuando estás desahuciado de otro tipo de tratamientos. Está claro, o sea, desde luego para tratar y las probabilidades de tratamiento y de eficacia del tratamiento depende de cuándo y cómo se diagnostique y cuándo se diagnostique. Entonces, a lo mejor una persona, no solo personas que tengan dinero, sino capacidades o a lo mejor que estén más atentos, pues van a diagnosticarse antes. Entonces, eso sí que es importante y ahí sí que yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer y muchas otras entidades están siempre reclamando el acceso equitativo bueno, pues sí, a la sanidad. Y bueno, países como en España, que bueno, en Estados Unidos seguro que la gente que tiene más dinero se trata mejor y tiene menos, o sea, mayor probabilidad de respuesta. Pero aquí yo no estoy, digamos, los clínicos pueden decir el acceso equitativo, todavía yo no sé si en una aldea de Galicia o estar en el centro de Madrid vas a tener una distinta, al menos posibilidad de que te diagnostiquen antes o mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que los clínicos podéis enfrentar, pero creo que ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? Las listas de espera no son iguales en todas las comunidades autónomas, etcétera. Entonces... Bueno, pues nosotros tenemos el orgullo, aunque no deberíamos de tener, de ser la entidad social de España que más invierte en investigación, ¿no? Estamos por encima de los 20 millones de euros al año. Digo que no deberíamos de tener ese orgullo porque supone que el Estado tendría que asumir ese papel de liderazgo. Pero bueno, es para lo que estamos. Nosotros en la asociación tenemos claro que la enfermedad se cura a partir de la investigación. Creemos firmemente que la investigación, además de arreglar los problemas sanitarios, que crea crecimiento económico, crea riqueza, crea conocimiento y que tiene que ser un pilar básico para cambiar el modelo económico de la sociedad. Y por eso seguimos apostando por ella. En estos momentos, la Asociación Española contra el Cáncer tiene más de 400 proyectos de investigación en marcha, con un importe comprometido de más de 80 millones de euros, donde participan más de 1.000 investigadores. Es decir, que son unas cifras tremendas. Tenemos el conocimiento, tenemos iniciativas, estamos dispuestos a invertir en nichos de conocimiento donde la gente nos arriesga. Un poco es lo que habláis antes sobre la situación del futuro. En este país está sin desarrollar la filantropía. No hay incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo. En España las cifras que se invierten en filantropía son 2,5 euros por habitante, cuando en Italia son 10 o en los Países Bajos son 21. Es decir, que yo creo que ahora hay 145.000 millones de fondos Next Generation, que a ver a qué se aplican, a ver a qué se destinan. No hay, ya no solamente en el mundo de la investigación de la biomedicina, yo no noto un traslado en otros ámbitos de la ciencia y de la investigación, un traslado de la I+D a la generación del tejido industrial, ¿no? Y en este caso, pues que los ahorros de los gallegos, pues que al final redunden en fábricas o redunden en industria, ¿no? Yo creo que eso es una apuesta que todavía por parte de las administraciones está por resolver. Yo creo que a partir de la pandemia, yo creo que nos hemos dado cuenta de que eso que fabriquen los demás y nosotros nos dedicamos a intermediar, pues es algo que al final nos acabó trayendo dolores de cabeza. Con lo cual, lo que decía la doctora Soengas, nosotros tenemos claro que tiene que haber equidad en la investigación. Equidad, pero para eso hay que fomentar tres cosas. Los investigadores españoles tienen la mitad del apoyo que sus colegas europeos en proyectos similares. Y eso hay que corregirlo.
¿Por qué? Pues porque si tú no consigues darle una estabilidad a los investigadores y darle una carrera profesional a largo plazo, pues al final vamos a ser incapaces de retener el talento y de importar talento español y talento gallego que se ha marchado a buscar otros sitios. Tenemos claro que tiene que haber investigación internacional y tiene que haber capacitación de los clínicos, pero claro, ¿cómo va a haber capacitación de los clínicos si están absolutamente desbordados? ¿No? Todos los problemas que hay, no solamente en atención primaria, sino en el resto de servicios. Y sobre todo, nosotros lo que buscamos, siempre intentando mejorar la supervivencia, es que se desarrolle la investigación en otro tipo de cánceres donde la supervivencia está un tanto estancada. Es decir, todo el mundo tiene derecho, ya no solamente por su situación geográfica, sino el acceso a la investigación y a los tratamientos, y además que todo el mundo tiene derecho a que su cáncer, a que sea un cáncer más grave y con menos posibilidades, que se investigue y que se desarrolle. Bueno, hablamos del principio que están tres patas, están los básicos, están los clínicos, están los pacientes. ¿Cómo funciona la relación entre vosotros? ¿Es suficientemente fluida? Quiero decir, ¿la ciencia básica está bien conectada con la clínica y la clínica bien conectada con los pacientes o necesita mejorar? Bueno, yo creo que estamos mejorando mucho. Yo creo que el concepto que había de ciencia, en oncología al menos, de ciencia básica y ciencia clínica, esa distinción yo creo que ha desaparecido hace mucho tiempo. Y ahora pues los clínicos hacen investigación también básica, porque tienen que entender por qué algunos fármacos funcionan o no funcionan. Y los que trabajamos en ciencia básica, pues también tenemos que hacer investigación translacional, porque al final, si estás trabajando en entender cómo funciona el cáncer, al final el último punto que tendrás que abordar es si realmente eso funciona en los pacientes. ¿Y el sistema facilita esa conectividad? Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado. Hay iniciativas cooperativas, por ejemplo, algunos de nosotros estamos en lo que se llama Centro de Investigación Biomédica de Cáncer, que obviamente no están todos los oncólogos españoles, pero bueno, menos hay 50 grupos que están ahí, que bueno, un poco se favorece esa interacción entre investigadores básicos y más aplicados. Hombre, yo creo que también los institutos sanitarios, la idea inicial fue buena, que favorece justamente esa integración. Pero, bueno, yo creo que hay todavía cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, yo creo que hay un problema a nivel hospitalario, sobre todo de reconocimiento profesional de algunos investigadores. Yo creo que lo trataremos después, ¿no? De que yo creo que la medicina personalizada va a cambiar mucho el tipo de personal, de perfil profesional que vas a tener en los hospitales. Y de hecho ahora ya lo hay, porque hay, por ejemplo, muchos profesionales no médicos que están realizando tareas diagnósticas, por ejemplo, en hospitales. Y yo creo que falta, de hecho, una reivindicación reciente de nuestra asociación de la SEICA, es que tendría que retomarse nuevamente la idea de reconocer la figura del biólogo sanitario, ¿no? Porque no solamente como personal técnico, sino que hay incluso investigadores que están en el ámbito hospitalario y no son médicos, y a veces el desarrollo de la carrera profesional de los mismos es complicada porque obviamente el sistema sanitario no está adaptado a eso, ¿no? También creo que también se necesitaría favorecer la propia carrera investigadora de los clínicos, cosa que no está reconocida actualmente. Eso también fue una reivindicación de nuestra asociación a lo largo de estos últimos años. Yo me acuerdo una vez que Ángel Carracedo, hablando conmigo, me decía, mira, es que un chaval que tenía buenísimo en mi laboratorio se fue al hospital de Burela porque me decía que sacaba más puntos estando en el hospital de Burela que trabajando conmigo. Entonces, obviamente, un médico tiene que hacer tarea asistencial para eso, y además es que le gusta hacer tarea asistencial, pero yo creo que la investigación tiene que ser conocida en la carrera profesional y, por supuesto, ya para llegar a jefe de servicio, etcétera, debería ser casi una conditio sine qua non, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que sí se deberían de favorecer para poder hacer esa transición más fácil, esa investigación en estas dos direcciones. Desde la clínica. Yo creo que es muy complicado en España hacer investigación en los hospitales porque no está ni planificado ni organizado. Cuando antes comenté que se necesitaban reformas con el primer titular, se necesita una reforma muy profunda del sistema de investigación y del sistema de ciencia en este país, y hay que orientarlo a los resultados.
tanto la investigación clínica como la básica, que no pueden estar separadas en medicina o en cáncer específicamente, ¿no? Y hay que orientarlas a resultados. Y eso es clave y con una actitud moderna. Por ejemplo, en los hospitales no tenemos bioinformáticos. En España no existen bioinformáticos, cuando hoy en día es una necesidad absoluta, no solo ya para la ciencia, sino también para esas Next Generation, esas NGS, secuenciaciones masivas que hacemos, no tenemos capacidad de O sea, el sistema universitario español no tiene previsto esta especialidad. No lo tiene. Y no pueden entrar en el hospital. Entran en el hospital porque el sistema es tan rígido, es un sistema de principios del siglo pasado. O sea, que lleva más de 100 años sin modificarse. Y todo el mundo ha cambiado mucho. Ese es el problema más importante. Y después nos falta volumen. Otro de los problemas de este país es que no hay centros de gran volumen. Cuando antes hablaba, creo que José, del MD Anderson en Houston, el MD Anderson tiene un volumen gigante. Prácticamente, para tener el MD Anderson debe andar por las 25.000 casos nuevos de cáncer al año. Y nosotros en España, los centros así de los más grandes, no los gigantes, que no hay, pero andamos por 2.000, 2.500 casos nuevos. O sea, volumen y especialización. Claro, o sea, la problemática que tienen desde los hospitales, la falta de personal, la falta de cualificación. Yo no sé si es tanto, bueno, digamos para estudios colaborativos, competitivos, no es tanto el volumen, sino digamos que la disponibilidad. Lo que nosotros encontramos desde el laboratorio, yo trabajo en el CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y muchos de nuestros grupos tienen colaboraciones, grandes colaboraciones con clínicos, pero son como gente muy seleccionada. ¿Por qué? Por lo que pasa es que nosotros encontramos muchas veces oncólogos y oncólogas con muchísimo interés y con muchísima voluntad por trabajar, pero es que no solo no tengan medios, es que no tienen tiempo. Entonces, creo que falta también un cambio en la percepción desde las jefaturas de servicio, y eso va asociado a lo que decíais de, bueno, pues la estructura en general, para que la ciencia desde los hospitales y en los hospitales se valore de la manera que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que es clarísimo. Entonces, ¿se ha mejorado? Sí, y yo creo que vamos, casi todo, lo decía el doctor Bustelo, o sea, los grandes estudios incluyen muestras de pacientes, incluyen modelos animales y bueno, pues digamos, aplicabilidad a pacientes. Entonces, eso es una necesidad. Entonces, los grupos que somos capaces de manejarnos y encontrar al oncólogo o la oncóloga que es colaborativo y que dedica su tiempo de forma voluntaria muchas veces, entonces podemos trabajar, pero la ciencia no puede sobrevivir a base de voluntariado y voluntarismo. Entonces, bueno, pues aquí sí que creo que tenemos que hacer una llamada. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay el concepto MD-PhD, son investigadores con formación básica, formación clínica. Y bueno, pues algo que a lo mejor aquí también se podría hacer, no necesariamente tan costoso. Doctora Capelo. Sí, yo creo en los individuos, pero creo mucho más en los grupos. Creo que el trabajo multidisciplinar y todos los grandes logros que hemos conseguido es gracias a esta conexión. Entonces sí la veo con la perspectiva del tiempo que ha mejorado. Creo que los puentes ya no están tan distantes. Creo que los puentes están más cerca. Y creo que tenemos que cambiar muchas cosas, estructura y cultura. Porque en el propio hospital parece que una cosa es la asistencia y otra cosa es la investigación. Para mí van de la mano. Y ese puente tiene que ir de la mano. Y a veces esto es lo que cuesta romper, los hábitos. ¿Por qué? Porque la cultura de investigación es fundamental a la hora de la excelencia, de fomentar la excelencia, a la hora de fomentar la equidad, a la hora de fomentar la eficiencia. Y es una forma, un modelo de entender el trabajo diario. No desquita hacer buena asistencia con hacer buena investigación. Podemos hacerlo todo unido. El gran hándicap que tenemos es esa cultura que hay que cambiar y que no está reconocido. Yo creo que todos los clínicos, o una buena parte de los clínicos, nos encantaría hacer más investigación, más puente, pero te come la asistencia pura y dura el día a día. Entonces sí que creo que las nuevas generaciones hay que incluir en sus programas formativos estancias específicas en laboratorios de investigación básica, acercarse unos meses, ver cómo funcionan, ver lo que cuesta sacar un resultado, trabajar íntimamente con ellos y fomentar esa cultura
de acortar los puentes y las distancias. Y esto es el gran cambio cultural de este país. Como dice Charo, hay que tener claro que no existe buena asistencia sin buena investigación, igual que no existe buena investigación sin buena asistencia. O sea, mundos separados ya nunca más. Yo creo que ahí también es importante recalcar que habría que repensar la carrera de medicina en cuanto al currículum, porque yo creo que las asignaturas siguen siendo las mismas. El doctor López hablaba de que el modelo asistencial está de 100 años, pero casi la carrera de medicina igual parecido, no lo sé. Yo creo que faltan asignaturas que, por ejemplo, recojan las nuevas tendencias de la biología molecular, la medicina de precisión, etcétera, porque al final estos oncólogos tendrán, los oncólogos de dentro de 10 años tendrán que saber interpretar datos de inteligencia artificial, saber lo que es NSG, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es importante que se integre ya en la propia formación académica de los médicos. Sí, además, yo creo que el cambio de cultura es importante y del respeto, ¿no?, mutuo a la relevancia de los investigadores básicos y clínicos. Es que a nosotros nos llega a veces pues residentes clínicos que dicen, pues queremos colaborar y queremos, no sé, participar en vuestro laboratorio. Tenemos una semana, 2 semanas, que es el tiempo que les permite. Entonces, en 2 semanas, pues, ¿qué vas a conseguir? Entonces, eso, yo estoy totalmente de acuerdo, una reforma, integral. Sí. Y además financiación específica también para la investigación, porque es que no se puede a una persona formarla en 2 meses lo que es la investigación. Pero es lo que dice el doctor López. Tú le ofreces a un residente la posibilidad de una rotación en el extranjero para hacer básica, les parece fascinante, pero el que se queda, acumula puntos y va a la OPE, lo decía el doctor Bustelo, perdón, y va a la OPE con puntos, y el que se va a intentar abrir una nueva perspectiva y traer valor, porque yo creo que ver otras formas de trabajar, otros modelos, siempre es valor. Yo lo tengo como algo que recomiendo, no puedo obligar, pero recomiendo salir y traer ese valor. Esto, claro, es un problema luego a la hora de competir en igualdad de condiciones, y esto es algo obsoleto, es algo obsoleto. ¿Sois capaces de trasladar esto a las personas que tienen que tomar las decisiones de modificar el sistema? Estamos en un foro en el que básicamente sois las personas que os dedicáis a investigar o a atender o a acompañar a las personas con cáncer, pero en las administraciones, las encargadas de introducir todos esos cambios estructurales en la forma de formar a los médicos y la forma de investigar, en este caso concreto sobre el cáncer, hay foros de encuentro entre los profesionales, entre los investigadores y los responsables de modificar las estructuras. Sí que hay, ¿no? De hecho, por ejemplo, nuestra asociación, la ASEICA, tuvo un papel muy importante en definir lo que era la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Y ahí, en uno de sus capítulos, dice que justamente se tiene que valorar la carrera investigadora de los médicos en su carrera profesional, ¿no? Y eso fue por una influencia nuestra que estábamos ahí. O sea que sí que es verdad que hay esos foros y que incluso las sugerencias se incorporan a esas estrategias. Lo que pasa es que el doctor Luis Pazares, que es ahora el actual presidente de la CEICA, siempre dice que el problema está en la semántica, porque dice, claro, es que el político hace la ley y hace la trampa, porque le llama estrategia, y estrategia es como una declaración de principios sin financiación alguna. Entonces él dice, yo no quiero estrategia, yo quiero planes, porque los planes sí tienen financiación. Entonces, llevamos como 3 estrategias nacionales de cáncer, todas con unos ideales estupendos, tanto en lo que es modernización de la sanidad en cuanto a los pacientes, a la práctica clínica, a la formación de los, etcétera, pero eso nunca va asociado a financiación. Y lo que yo creo que ahora la lucha es que lo que tenemos que hacer es que la actual estrategia, que se acaba de aprobar hace unos meses, pero antes sí que hay que meter presión para hacerlo. Y yo creo que ahí sí que son las asociaciones profesionales, por supuesto los oncólogos, los pacientes, yo creo que tienen un papel muy importante. Y hay que catalizar. Yo creo que ahí al final es una cosa tan obvia que al final es que si no lo hacemos nosotros, hará que Europa nos forzará a hacerlo, porque es que es parte de lo que es la organización sanitaria del futuro.
Bueno, pues nosotros, claro, los que más saben en este caso son ellos que son los que están más en contacto con la investigación. Y, nosotros tenemos una agenda política tremenda y además que la tenemos siempre al día y siempre en todas las comunidades autónomas se hace. Cuando hay elecciones nos sentamos con todos los partidos políticos, le transmitimos dentro de nuestros pilares básicos de aumentar la supervivencia y fomentar la investigación y la prevención, ¿no? Que son nuestros 3 pilares básicos, se lo trasladamos a todos los partidos políticos, nos reunimos con todos, intentamos influir para que ellos lo recojan en sus programas electorales. Hay veces que lo conseguimos, lo que pasa que, pues a la hora de la verdad, hay mucho peixe y poco pescado, ¿no? Hablamos de los políticos como si los políticos no fueran personas que también están claro. afectadas por esto, Sí. que padezcan el mismo cáncer, que tengan o sea, familiares con cáncer. Parece que hablamos de los políticos como si fueran unos señores que están al margen de la realidad, ¿no? Sí, la verdad es que es una enfermedad igualitaria que afecta no tanto a los hombres como a las mujeres, pero sí que da igual tu condición política, tus pensamientos y tus ideas. Y nosotros pues lo hemos hecho a nivel gallego con todos los partidos políticos. Una vez que hay un gobierno y que hay un presidente, nos volvemos a sentar con ellos, tenemos relación con todos los grupos parlamentarios e intentamos influir. Lo que pasa que, bueno, los resultados están ahí. Nosotros la única forma que tenemos de seguir avanzando es pues, seguir organizando actividades, seguir prestando atención y seguir reclamando pues, para la gente pues eso, la equidad, ¿no? Que es lo más fundamental. Bueno, hay alguna cosa que está empezando Perdona. Yo no creo que sea tanto de solicitar a los políticos y a los gestores el cambio, que sí que tenemos que hacerlo y que lo hacemos, pero que eso es inútil. El problema es la propia sociedad. Lo que hay que intentar es cambiar la sociedad y en esto os reto a los medios de comunicación, porque también tenéis una parte importante de responsabilidad social de hacer que la sociedad reivindique la ciencia y el cáncer como parte importante de ellos. O sea, el cáncer todavía no está, por decirlo de alguna forma, en la agenda de la sociedad española. No como en otras sociedades. De hecho, la iniciativa de la medicina de precisión, que la hizo Obama, fue tras hacer una encuesta en los votantes americanos, donde el 60%, el problema más gordo que tenían era el cáncer. Y por eso hizo la iniciativa de la medicina de precisión, apoyándose en la sociedad. Y la sociedad es la que tiene que cambiar todo esto. Yo discrepo con eso. Yo discrepo porque, y que me perdone el doctor López, pero yo creo que esta es la típica cosa que hacemos para justificar no hacer nada. Porque entonces, bueno, como la sociedad no está concienciada, pues bueno, vamos a esperar a que la sociedad se conciencie. Bueno, a ver, yo discrepo. Primero, no creo que la sociedad española esté menos concienciada que la sociedad alemana y mucho menos que la sociedad americana, sobre todo algunos estados americanos. Eso número uno. Entonces yo creo que no. Y después, yo siempre digo, vamos a ver, ¿hemos concienciado a la ciudadanía para rescatar las autopistas que rodeaban Madrid? ¿O el rescate de la línea aérea Plus Ultra? No lo hemos concienciado a la sociedad. De hecho, si le preguntásemos a la sociedad, sabemos bien lo que iba a contestar. Entonces, no es una cuestión... Por supuesto que la sociedad tiene que participar y tiene que ser un agente activo y las asociaciones de pacientes también. Eso es obvio. Pero yo creo que todas las encuestas en españolas, todas las encuestas apoyan la ciencia y, por supuesto, apoyan la problemática del cáncer. Yo creo que es un problema de liderazgo social y eso tiene que hacer quien tiene que ser líder. Y los líderes son, obviamente, los líderes económicos, los líderes del sector sanitario, los pacientes y, por supuesto, las administraciones públicas. Pero yo creo que no tenemos nunca que decir, bueno, ya que la sociedad no cree en esto, que lo tenemos que convencer para hacer algo. Yo creo que eso no es esencialmente el problema que tenemos entre manos. Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que no podemos echar la culpa a la sociedad porque sí que están muy concienciados. Creo que es definitivamente un problema político, entre otras cosas. Entonces, el punto es qué podemos hacer. Entonces, ¿qué se puede hacer y cómo los investigadores, como los clínicos, podemos intentar influir, pero de una forma efectiva en el poder político. Entonces, bueno, por supuesto, con asociaciones como la nuestra de ASEICA, seguir insistiendo, también ofreciendo soluciones, no es solo protestar por protestar, hemos presentado muchísimos planes
Y también otra herramienta, no la única, pero otra importante, es participar, que se considere a los investigadores básicos y clínicos dentro, por ejemplo, hay iniciativas Ciencia en el Parlamento, bueno, hay distintas formas, digamos, nomenclaturas de esto, pero digamos que se entienda que los políticos necesitan asesores. Estamos hablando de Obama. Los asesores de Obama, los asesores de Biden ahora, pues son investigadores de muchísima relevancia. Entonces, lo que debemos de intentar es llegar ahí y que se nos escuche. Y se escuche porque no es que, o sea, por supuesto, tenemos, digamos, opciones que se puedan discutir en cuanto a aspectos económicos, pero entonces es intentar penetrar por ahí. Yo creo que esto es, de nuevo, la multidisciplinaridad. No es un solo elemento, todos los elementos juegan, pero creo que como profesionales tenemos un papel, las sociedades científicas tienen un papel fundamental y no sé si puedo poner un ejemplo. Sí, por favor. A ver, hablábamos, y de la ciencia, la sociedad, hablábamos antes de la equidad, el acceso. Pensad en las vacunas, lo rápido que nos han llegado, la falta que nos hacían. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón hemos hecho un informe un poco para poner sobre la mesa de la Administración la problemática que estamos viviendo ahora mismo con el acceso a la innovación en nuevos fármacos en España. Desde que un medicamento se aprueba en Europa hasta que se aprueba y se da precio en este país, estamos ahora mismo en casi 500 y pico días. Pensad si tuviésemos que esperar esto para una vacuna. Entonces, no solo es la clase política, los investigadores, los básicos, los clínicos y las sociedades científicas tenemos que salir a la calle y decir, señores, está pasando esto. Y le estamos poniendo una cifra y un número al retraso en el acceso a la innovación terapéutica. Porque a veces hay que poner la realidad así de cruda y en números brutos, ¿no? A lo mejor esa es la manera. Entonces, creo que es multidisciplinar. ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Tenéis algún referente, algún país, en donde se estén haciendo las cosas como os gustaría que se estuvieran haciendo aquí? Bueno, yo creo que en Europa los grandes países, Alemania tiene un buen modelo de integración de investigación básica clínica, tiene un buen modelo de acceso a innovación, un buen modelo de integración de medicina de precisión. Hay un plan definido, probablemente es un buen modelo. Francia también está haciendo bastante bien las cosas. Y además yo siempre digo, no hay que inventar nada. Cuando alguien a tu lado lo está haciendo muy bien, echan una visual. Y como dice la doctora Soengas, déjate aconsejar. Porque no tenemos que saber todos de todo. Déjate aconsejar por los que están a pie de pista y saben por dónde van los tiros. En cáncer está estudiada por continentes y el continente de mayor supervivencia es Australia y Nueva Zelanda. Y yo creo que estoy de acuerdo con Charo que en Europa es probablemente Alemania el sitio, Alemania, Holanda, Francia, todo ese centro de Europa, pero en continentes, Australia y Nueva Zelanda, yo creo que hay que empezar a fijarse en ellos. En qué gastan, cómo lo gastan y cómo miden los resultados. Nueva Zelanda se toma muy en serio la ciencia. Estamos hablando de Nueva Zelanda, o sea, la presidenta que tiene, pues claro que se toma en serio la ciencia. Entonces, ahí se ve. Bueno, hablábamos de hacia dónde va el cáncer. Antes un poco qué cosas hay que cambiar cuando estáis un poco construyendo el relato en torno a eso, ¿no? Pero vayamos a sitios concretos. Creo que antes específicamente lo mencionabas tú. ¿Cómo tienen que ganar los hospitales? ¿Tenemos varios los hospitales que tenemos para que estas nuevas formas de abordar el cáncer puedan ser implantadas? Bueno, a ver, yo creo que como dijo el doctor López, sí que efectivamente hay que reorganizar un poco el sistema, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay hospitales en España que están apostando bastante bien, por ejemplo, en la oncología. Valdebrón, por ejemplo, es un ejemplo en donde no solamente tienen una investigación de calidad, sino una asistencia clínica de calidad, sino que de hecho han apostado mucho por esa investigación translacional. De hecho, tienen un instituto de investigación que salió de ahí y ahora van a construir otro más. O sea que yo creo que es un punto importante, ¿no? Y después bueno, yo creo que sobre todo hay grupos aislados que están haciendo tareas muy buenas, ¿no? Aquí, bueno, el doctor López es conocido mundialmente por la biopsia líquida, ¿no? La doctora Campelo por la investigación en cáncer de pulmón.
El 12 de octubre también en inmunoterapia de cáncer de pulmón también es muy señalado. O sea, yo creo que el problema es que yo creo que hay grupos buenos, sobre todo porque hay liderazgo por oncólogos que apuestan por la investigación y por esa translacionalidad, ¿no? Entonces yo creo que la clave es, por un lado, es apostar o creer en el modelo que se quiere implantar. Ahora, es verdad que yo no creo que todos los hospitales tengan que hacer todo. Yo creo que, por ejemplo, y al menos cuando hablamos de la medicina personalizada, yo no creo que vayamos a tener que hacer medicina personalizada en Coruña, en Santiago, en Ferrol, en Ourense y en Ciudad Real. Yo creo que habrá que ir a una serie de centros de referencia que hagan diagnósticos específicos para algún tipo de tumor específico. Y yo creo que va a ser mejor, sobre todo para tumores raros, que esos tengamos un centro de referencia donde todo el mundo vaya ahí, que no que vaya al hospital de Ourense, porque yo creo que al final, igual me corrigen los clínicos, pero al final, como en todo, el tener una buena asistencia clínica depende también del número de pacientes que ves y la experiencia que tú ganas con esos pacientes, ¿no? De hecho, en Coruña había un cirujano que decía que él se había ido a China porque era la única manera que tenía de aprender más, porque en vez de operar a 20 por año, podía operar a 500. O sea, por muy mal que seas, después de 500, bueno, ya has aprendido algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo principal, que yo creo que hay que cambiar el modelo. Sí que es verdad que desde el punto de vista social es difícil decirlo a un ciudadano, una ciudadana que tiene que irse a Ourense en vez de quedarse en Coruña para un tratamiento determinado, pero yo creo que eso sería, sobre todo en las técnicas más avanzadas y sobre todo para tumores no muy generalizados, yo creo que sería la forma ideal para tener un poco lo que decía el doctor López, masa crítica, conocimiento de esos casos de enfermedades, etc. Entonces yo creo que hay que un poco, por un lado, apostar por suficiente investigación en los hospitales, pero también hay que un poco remodelizar cómo se hace esa investigación dentro de la red de hospitales de la sanidad pública. Obviamente siempre que después lo que se traslada al paciente pues sea obviamente equitativo, que sea lo mismo que sea de Chantada que de Castro Candelas, por ejemplo. ¿Están preparados? Porque yo entiendo que esa medicina personalizada, esos tratamientos personalizados tenderán a generalizarse, a que sean lo común, ¿no? Bueno, yo creo que o sea, tenemos el modelo adecuado. El modelo está cambiando y tiene que cambiar estructuralmente y el flujo, ¿no? Ya el modelo asistencial, el paciente ya quiere salir del ámbito hospitalario. Tenemos que cambiar un modelo más a home care, y además es que la pandemia nos ha puesto muy claro que tenemos que cambiar los modelos, no tener al paciente todo el día en el hospital, los ingresos, evitarlos. Entonces, ese modelo asistencial está pidiendo un cambio a gritos. Y con respecto a la implementación de los grandes avances de la innovación tecnológica, bueno, eso es un reto. El primer reto que tenemos delante de nosotros es que no tenemos demasiado conocimiento de la situación que tenemos en este momento en este país. No sabemos quién es quién en la fotografía. De nuevo, carecemos de volumen de información para decir de dónde partimos, cómo de bien o de mal lo estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Y de nuevo os pongo un ejemplo. Nosotros desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón estamos haciendo mucho trabajo en esto, en sacarnos fotografías. Medicina de precisión cáncer de pulmón nos hemos hecho la foto y no sale toda España igual. De hecho, para sorpresa de muchos, Galicia sale francamente bien. Entonces, ese es el primer punto de partida. Y a partir de ahí, analizarnos y mejorar. Lo decía antes el doctor López. Estamos obligados a medirnos y a evaluarnos. Nos guste o no nos guste. A nadie le gusta que le pongan nota. Estamos obligados. Y si lo hacemos muy bien, a seguir. Si lo hacemos muy mal, a rectificar. Entonces, tenemos que medirnos por muchos motivos, por la eficiencia, por nosotros mismos y por ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Entonces, son distintos los retos a los que nos enfrentamos, no uno solo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se está comentando, estoy de acuerdo en la especialización y centros de referencia para tumores raros o, digamos, ciertas patologías y para otros, bueno, porque digamos que se permite un acceso equitativo, los pacientes tengan acceso equitativo. Pero dentro de este cambio del modelo asistencial y el cambio en la formación y el cambio en la integración básico-clínico, tendremos que estar muy atentos a aprovechar las tecnologías. Hoy por hoy estamos asistiendo a tecnologías telemedicina.
a inteligencia artificial. Hoy por hoy, pues bueno, digamos que clínicos pueden compartir muestras de forma telemática para diagnóstico, para decidir los tratamientos. Entonces, yo creo que esas tecnologías, la capacidad de poder incorporarlas, por supuesto, algunas serán más factibles, otras menos, pero bueno, se ofrece también una posibilidad de otro tipo de tratamiento, incluso operaciones remotas. Claro que ahí tienes que tener la tecnología y tienes que tener una inversión que no disponemos en este momento. Pero yo creo que vamos a ver hacia el futuro grandes cambios en ese sentido, sobre todo en prevención y sobre todo en el mejorar el diagnóstico porque compartas telemáticamente o con otras herramientas, ¿no? Nosotros desde la asociación tenemos claro que no se puede perder de vista la excelencia, los resultados y la productividad. De hecho, estamos inquietos y explorando nuevas líneas para financiar el Valle de la Muerte, que es el paso entre la investigación básica, en el momento que hay pues, algún avance científico y poder el aplicarlo en el desarrollo de medicamentos que se puedan aplicar, ¿no? Y yo creo que en pocos meses tendremos novedades que se han generado desde Galicia y que se van a exportar a España y yo creo que van a ser... alguna exclusiva. No. Básicamente. Nosotros no sabemos. Y que va a ser un punto de inflexión clarísimo. Un poco lo que hablábamos antes sobre la inversión. A mí me llama la atención de que en nuestra revista, en el último número que sacamos, nos comunicaron que la sanidad gallega había comprado 7 robots Da Vinci que se utilizan básicamente en el cáncer de próstata en una comunidad autónoma donde hay 7 áreas sanitarias, ¿no? Si eso le sumas, que yo creo que en Coruña hay 2 y me parece que en Vigo hay otros 2, pues nos ponemos a la cabeza no de España, sino de Europa, porque además no es que tengas los 7 Da Vinci, no es que pagues los 125.000 euros del mantenimiento que supone cada uno, más los consumibles, sino que además hay que buscar gente que sepa manejarlo, que se especialice y un poco lo que decíais vosotros, ¿no? Que habrá que concentrar la situación. Es decir, que hay veces que dinero, pero como somos un país pendular, que pasamos de absolutamente nada a tener 7. Bueno, quedan 10 minutos según el horario que se nos marcó al arrancar y quería trasladar 2 únicas cosas para terminar, ¿vale? Así que un poco de por una parte, ese compromiso que teníamos de hablar de Galicia, de cuáles son las joyas de la corona, qué se está haciendo bien en Galicia y en que, como se decía antes, necesitamos mejorar. Y ya para acabar, después os pedí otra cosa, pero bueno, mejor vamos a responder a esto. Vamos a hacer una ronda. Por la doctora. Sobre, digamos, la ciencia en Galicia, sí. Hombre, pues yo creo, como decíamos antes, que en cuanto a aspectos de sobresaliente o de matrícula de honor, pues hay grupos. Y hay grupos muy potentes en nanotecnología, grupos muy potentes en química, biopsia líquida, en genética. Hemos oído, de hecho, en este ciclo de conferencias hemos asistido a, bueno, pues a grandes estudios colaborativos para, bueno, en el sentido de medicina personalizada, etcétera. Lo que pasa que, bueno, pues hay mucha gente, hay muchos gallegos también, digamos, científicos súper potentes que no estamos aquí. Y a lo mejor, bueno, hay muchas razones por las que no estamos aquí, pero entre ellas yo creo que todavía se necesita un apoyo a la infraestructura. Hablábamos antes de la masa crítica también es importante a nivel de investigación. La carrera investigadora y también se decía aquí, pues es que hay otras regiones, las comunidades autónomas que tienen otros, digamos, apoyo a la carrera investigadora para conseguir talento, no solo talento nacional, sino talento internacional. Galicia tiene también un problema de falta de internacionalización importante. Yo creo que la endogamia es un problema, eso es en muchos sitios, pero aquí a lo mejor un poco más. Entonces, bueno, pues yo creo que teniendo las capacidades y con grupos muy potentes que hay aquí, lo que hay que hacer es, bueno, pues que armar alrededor pues otros grupos, no solo de sus competencias, sino otras, porque el potencial sí que lo hay. Porque a la doctora Soledad, en las condiciones adecuadas, ¿le gustaría investigar aquí? Bueno, yo siempre, mi decisión ha sido el mejor sitio, o sea, intentar el mejor sitio posible. Si el mejor sitio está en Galicia, pues se puede venir. Tampoco el doctor Buster está aquí en Galicia.
No, no lo estoy. La verdad es que cuando volví a España es que en Galicia no había absolutamente nada para volver realmente. Había la universidad. Pero, por ejemplo, ahora es verdad que ha cambiado bastante cosa y hay centros de investigación en Coruña, en Vigo, obviamente en Santiago, que bueno, a lo mejor si yo no hubiera vuelto, yo bueno, hubiera vuelto a Galicia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sí que yo creo que hay varios problemas, ¿eh? Aunque bueno, yo creo que hablando, siempre la doctora Genda siempre dice que a ella le gusta mucho el mar, o sea, yo aplicaría ese punto débil para traerla a Galicia. Yo creo que hay varios problemas. Uno, efectivamente, hay grupos buenos, pero yo creo que están muy atomizados y entonces hay poca masa crítica. Están bastante dispersos. También es verdad, me comentaba el otro día uno de los mejores investigadores ahora de cáncer de genómica de Galicia y del mundo, que es José Tubío, que el pobre hombre tenía que dar 240 horas de clase en la Universidad de Santiago. Y después presumimos que la universidad promociona la excelencia y la investigación. Con 240 horas, lo único que consigues es o A, que no haga investigación, o B, que se vaya para otro lado donde no tenga que hacer 240 horas de clase. O sea, eso es importante. Fuera de eso, yo creo que efectivamente hay poca masa crítica y entonces en la línea que había dicho la doctora Soengas, sí que es verdad que tenemos que traer talento, no solamente talento gallego, hay que traer los mejores para aquí. Y que no conste que eso que estamos como reivindicando que no vamos a volver para Galicia. No, nosotros ya somos muy viejos para volver, no hace falta. Yo creo que hace falta reivindicar la captación de talento joven que tenga potencial de establecer aquí sus líneas de investigación y que haga ciencias de calidad. Es verdad que eso no se consigue realmente ni con 240 horas semanales o anuales de clase y tampoco realmente es difícil hacerlo desde un departamento universitario, necesitas una infraestructura y eso realmente los dan los centros de investigación, ¿no? Obviamente aquí ahora en Galicia tenemos algunos, como el CIMBUS en Santiago por ejemplo, pero bueno, de luego en cáncer no hay nada y yo creo que a lo mejor sí que sería el momento de pensar si convendría apostar un centro de cáncer. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor si pensamos en eso, igual habría que ser un poco más rompedores y pensar si queremos hacer un centro convencional como los que hay ya en España. A lo mejor tenemos que pensar hacer algo en la línea, por ejemplo, del Champollimau de Lisboa, donde junta asistencia hospitalaria y investigación, justamente para favorecer esa translacionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, hay que un poco pensar qué queremos hacer, ¿no? Y yo creo que aquí hay, por ejemplo, iniciativas privadas que podrían también ayudar en este sentido, como por ejemplo el Champollimau, de hecho es una iniciativa privada en Portugal. Y yo creo que hay que ir en esa dirección, sobre todo apostar por el talento, apostar por infraestructuras dinámicas, quiero decir, porque aquí también decimos, no, infraestructura es, vale, hacemos un centro y nos olvidamos. No, es hacer un centro de investigación con capacidad financiera autónoma, que sea capacidad de implementar un plan estratégico, de atraer investigadores, de apoyarlos, de darle financiación estructural para que puedan liderar líneas de investigación competitivas y sobre todo para ser capaces de atraerlos aquí, porque a ver, obviamente si estás casado con una gallega igual quieres volver para Santiago o para Coruña, pero si eres un belga, pues a lo mejor la única manera de atraerte aquí es justamente no solamente pagándote más, sino sobre todo, que yo creo que los científicos nos movemos más por eso, por apoyar que tu línea de investigación sea potente, ¿no? Y después, para acabar, yo creo que el problema que tenemos en Galicia es que todo lo multiplicamos por 3 o por 6. Tenemos que tener 3 aeropuertos, 3 universidades, a su vez divididas en 2 campos. Por lo cual, el minifundio, pues igual hay que hacer una concentración parcelaria en el tema del cáncer y apostar por algo, que yo no digo que sea, no tiene por qué ser Santiago, no tiene por qué ser Coruña o Vigo, puede ser el que dé la mejor opción o la mejor financiación para apoyar esa iniciativa, o donde haya la masa crítica adecuada para ese tipo de cosas, ¿no? Pero a lo mejor, claro, esto, no, lo monto en Orense, pero si en Orense nadie quiere ir, o no tienes masa crítica para impulsar ese centro, pues igual tampoco te vale la pena. Yo creo que hay que apostar por sitios donde ya tengas una masa crítica
donde tengas unas facultades que te puedan aportar estudiantes, etcétera, que te permiten eso. Entonces yo creo que efectivamente, hay que hacer una concentración parcelaria para traer a los mejores a Galicia. Pues ya tenéis el director, ya tenéis el director. O sea, si el que esté escuchando, ya hay un director aquí. Hablaron los básicos, los clínicos. Yo creo que antes Marisol dijo una palabra clave, que es un peligro que está habiendo, que es la endogamia. La endogamia es lo peor que puede haber, ya lo decía Darwin, y yo creo que el mundo de la ciencia, el mundo del cáncer, el mundo de la clínica del cáncer evoluciona mucho y muy rápido. Y lo que tenemos que tener es facilidad para que la gente vaya afuera, vea modelos y pueda volver. Que pueda volver, no. Si queremos traer talento, tenemos que tener centros de excelencia aquí, porque si no, no traeremos talento. Cuando uno va afuera, quiere ir al mejor sitio del mundo y no se preocupa tanto por sus raíces como para jubilarse, cuando es prácticamente cuando piensan volver. O sea, que tenemos que tener centros de excelencia en nuestro territorio, en Galicia. Después de un punto de vista clínico, y yo creo que Charo va a coincidir conmigo, estamos bastante bien a nivel español. Ella ya lo ha dicho antes, que en medicina de precisión, en el cáncer de pulmón, estábamos bastante aceptables. Y es cierto, se hacen las cosas, digamos, que con menos vaivenes y menos cambios, sino que se mantiene una línea más continua de progreso y de adquisición de conocimiento. Pero esto es peligroso porque nosotros no somos, y es uno de los déficits que tenemos, que no somos capaces de comunicar. Hay otras comunidades, no solo que lo hacen no tan bien como nosotros y parece que hacen maravillas. Y los gallegos que vamos ahí poco a poco no somos capaces de comunicar y tenemos que comunicar más lo que hacemos porque realmente, ya te digo, estamos bastante aceptables. Doctora Capello. Yo apuesto por un modelo de ciencia abierta. Se acabó ese modelo minifundista de yo con mis pacientes en mi hospital, con mi servicio. It's over. Entonces, yo creo que tenemos que apostar por colaboraciones, trabajos en red, nacional, internacional, tenemos que abrirnos. Y ahí concuerdo con el doctor López. La verdad es que el gallego somos un poco, a ver, ¿qué hago yo? Sí, tenemos capacidad de expandirnos a nivel internacional, somos atractivos porque hacemos las cosas medianamente bien y esto yo lo puedo refrendar, somos atractivos. Tenemos que buscar ese valor y convertirnos en un referente en el norte, porque podemos hacerlo. Tenemos capacitación personal, tenemos que mantenerla y traer el componente humano, porque sí que es cierto que el componente humano capacitado y bien formado es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos estar en una buena posición y ser optimistas de cara a futuro, ¿eh? Con todos los déficits y trabas que hemos ido sacando a lo largo de esta tarde. Pues desde la Asociación de Cáncer también me interesará saber. Bueno, yo voy a ponerme en mi posición minifundista como representante de la Junta Provincial de A Coruña. Nosotros ese minifundismo, la verdad es que es una potencialidad impresionante y es una singularidad que nos coloca en una posición extraordinaria, porque en la provincia de A Coruña, que es muy extensa y muy larga y mal comunicada, sobre todo con Costa da Morte y con el norte de la provincia, pues tenemos la singularidad de que tenemos 3 áreas sanitarias y 2 universidades. Entonces eso como Junta Provincial nos permite tener 16.000 socios, que después de Madrid, Barcelona y Valencia estamos en el top 10 de la asociación, y nos permite tener casi 900 voluntarios. Estamos presentes en 42 de los 84 ayuntamientos que tiene la provincia. Lo que pasa que desde hace 3 años, que fue cuando empezamos en la Junta, hemos detectado unas desigualdades tremendas. Desde el punto de vista de la investigación y de los centros, Santiago tiene unas dotaciones impresionantes, los CIMUS y de todos los institutos de investigación que están, pero en Coruña la verdad es que hay problemas incluso físicos de espacio donde los investigadores no caben.
y donde el poder colocar una nevera de -80 es un lujo y casi que para usar las pollatas hay que pedir permiso. Con lo cual, yo entiendo que sí, que realmente había que concentrar, pero bueno, en nuestro caso... Pero comparte la visión bueno, en la que coinciden las otras 4 personas, de que ese minifundio, entiendo los beneficios que representa para la asociación, pero para lo demás... No, yo creo que para lo demás es una carga y es un condicionante importante, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros de esta forma pues, nos acerca muchísimo más al territorio. Tenemos carrito de concienciación en las 3 áreas sanitarias, en los 3 grandes hospitales, en Ferrol y en Coruña y en Santiago, en los 4. Y la verdad es que nos acerca mucho más al territorio y además con aprovechar la colaboración y la generosidad que tienen todas nuestras juntas locales, porque además estar en 42 de 84 con presidenta, secretaria, tesorera y vocal, lo digo en femenino porque el 90% de la solidaridad y de la ayuda es parte de las mujeres. Los hombres, no sé por qué, no entramos tanto al trapo, nos ayuda para inmiscuirnos y asentarnos en la sociedad. Yo en mi vida profesional también tengo contacto con investigadores del mundo de energías renovables y de COVID-19, del proyecto que secuencia el virus y que mira la carga viral. Y yo siempre les digo que hay solamente una cosa que hacen mal, que tuitean en inglés. Y entonces cuando tuitean en inglés, pues le contesta uno de Massachusetts y de tal, pero la gente de la calle no sabe, no tiene acceso a la información y lo que no se cuenta no existe. Entonces yo creo que en ese sentido sí que falta un poco el transmitir todas las cosas que se hacen, que sean muchísimas para que la gente sea consciente. Yo creo que la pandemia sirvió, ¿no? Para que la gente fuese consciente de lo importante que es la ciencia y que sin ciencia no hay futuro. Bueno, yo creo que ese matrimonio entre comunicación y ciencia, yo creo que Claro, sí que hemos empezado a comprender todos que es importante. Nos pasamos 5 minutos, acabamos ya, o puedo hacer una ronda última. Nadie me dice ni que sí. Tengo el doctor Barbacia esperando. ¿Qué hacemos? ¿Ronda última o...? Ronda última, quería que es un titular para hablar del futuro. O sea, simplemente que me digáis cómo estaremos dentro de 10 años. Empiezo con la frase. ¿Cómo estaremos dentro de 10 años? Sí. Y yo espero que con ilusión... Es que es una pregunta, bueno, yo no sé dónde estaremos dentro de 10 años, pero yo creo que estaremos mejor. Tenemos que estar mejor y es una responsabilidad para que estemos mejor. Ese es mi titular. Me he ido apuntando un montón de palabras aquí y si me dejáis las dejo porque creo que es un resumen. Entonces, me ha gustado mucho lo que dice de lo que no se cuenta, no existe, y creo que tenemos una responsabilidad en contar mejor. Hemos hablado de la frustración que tenemos los investigadores básicos y clínicos, pero también la generosidad de tanta gente que ha trabajado sobre todo durante la crisis. Me ha gustado mucho el punto de sobresaliente, pero vamos a ir a por la excelencia, el Valle de la Muerte que tenemos que superar y bueno, sobre los minifundios ya veremos, pero aquí ha habido una propuesta para un centro de cáncer novedoso, probablemente un presidente ya que podemos tener o director. Y bueno, pues muchísimas gracias y yo espero que en 10 años que estemos hablando ya de mejores tratamientos y una mejor calidad de vida. En cualquier caso, personalizado, va por ahí. El futuro sí, seguramente. Bueno, yo lo voy a cuantificar. El objetivo a 10 años vista es que el porcentaje de supervivencia de los pacientes esté por encima del 70%. Ese es el objetivo. La forma de conseguirlo es a través de mejor investigación, mejores servicios sanitarios, la implicación de toda la sociedad en que esto mejore. Y yo creo que es el objetivo al que tenemos que aspirar y ojalá que me equivoque y en vez del 70, pues tengamos el 75, el 80, ¿no? Doctor López. Yo lo que me gustaría es que dentro de 10 años no digamos que haya modelos que tengamos que copiar, sino que vengan otros a copiarnos a nosotros. Eso sería lo ideal, ¿no? Y para eso tenemos que empujar todos. Miro al futuro con optimismo, con mucho optimismo. Creo que vamos a poder mejorar esas cifras de supervivencia. Si miramos atrás, lo hemos hecho, el yes we can, el yes we did and yes we will. Yo de verdad que creo que sí que podemos mirar al futuro con optimismo y debemos todos tenemos que tener claro que el eje principal de lo que hacemos cada día es el paciente al que le llega
el trabajo del básico, el trabajo del clínico, el trabajo de la asociación de pacientes, el trabajo de los medios de comunicación. Ese debe ser nuestro leitmotiv. Pues acabamos con los pacientes. Como bueno, a mí me lo pisó el doctor Bustelo porque yo tenía previsto no 10 años, sino 9, ¿no? El objetivo del 2030 es la supervivencia por encima del 70% a 5 años. Yo creo que vamos a estar muchísimo mejor y sobre todo hay que pasar el Rubicón de la COVID y a partir de ahí yo creo que con las consecuencias que ha sufrido, que ha servido para que la sociedad se concienciase, yo creo que la situación va a mejorar muchísimo y además que los avances tecnológicos e informáticos son absolutamente exponenciales. Yo creo que ahí es una parte fundamental en la lucha contra la enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a los 5. Personalmente ha sido un auténtico placer. No hemos escuchado en absoluto a las personas que nos están escuchando, pero bueno, espero que haya sido interesante para todos. Personalmente para mí lo ha sido. Tenemos ya al doctor Barbacid preparado para hablar. Bueno, vamos a terminar este ciclo de conferencias por el principio, que es cómo se descubrieron los oncogenes y en particular el primer oncogen humano y cómo eso se derivó después en nuevo conocimiento sobre el cáncer. Y para hablar sobre esto, qué mejor que tener justamente a la persona que descubrió el primer oncogen humano, que es el doctor Mariano Barbacid, como sabéis. El doctor Barbacid obviamente tiene una trayectoria en oncología sobresaliente, es un modelo para todos los que hemos trabajado en oncología molecular. De luego, para muchos ha sido un maestro que nos ha enseñado a cómo trabajar en ciencia y en oncología. Y ha sido, obviamente, un personaje destacado en la investigación oncológica en diferentes aspectos. Mencioné el primer oncogen humano, pero después de ese hallazgo identificó algunos oncogenes más, algunos incluso más importantes que el primero. Uno, por ejemplo, que se llama VAP, que es uno de los más importantes, que es el que trabajo yo precisamente. Después trabajó, por ejemplo, hizo una diversión hacia la neurología, donde le permitió descubrir pues, toda una serie de receptores y de ligandos muy importantes para el desarrollo neuronal. Y diréis vosotros, ¿y esto para qué sirve? ¿Para cáncer? Pues la verdad que desde aquella pensamos que no valía para nada, pero ahora de hecho una de las nuevas terapias más prometedoras para algunos tipos de cáncer, incluyendo, por ejemplo, cáncer de pulmón, pues es justamente inhibidores contra uno de estos oncogenes del sistema nervioso que descubrió el doctor Barbacid. Después se empeñó en trabajar en cómo las células proliferan y entonces trabajó utilizando modelos animales en estudiar reguladores, moléculas que le decían a las células cómo tenía que proliferar a lo largo del tiempo. Y no solamente lo hizo, sino que aparte cambió un poco el paradigma de cómo estos reguladores funcionaban, al menos en mamíferos. Y ya en los últimos años, pues sobre todo se centró mucho en el desarrollo de modelos animales con los cuales pues, conocer mejor una serie de cánceres como el cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas, sobre todo aquellos que son inducidos por uno de los primeros oncogenes conocidos, que fue KRAS, y que de hecho es uno de los oncogenes más frecuentemente mutados en cáncer humano. Y más recientemente, pues lo que se está centrando es justamente en tratar de identificar y validar dianas para tumores como pulmón o páncreas, que son, como sabéis, todavía un reto terapéutico muy importante y no sé si nos contará hoy, pero bueno, realmente ha identificado una serie de moléculas que tienen papeles muy importantes en el desarrollo de la malignidad de este tumor y de hecho, incluso recientemente, pues ha desarrollado una empresa que se llama Carrasco para intentar desarrollar vías terapéuticas contra uno de estos elementos que ha identificado el doctor Barbacid. Pues nada más, muchísimas gracias Mariano por haber aceptado venir. De hecho es un placer para nosotros tenerte entre nosotros, sobre todo porque bueno, yo creo que da un poco más de realce a la importancia de este ciclo, no solamente para la sociedad gallega, sino también obviamente para la Real Academia, que es la que organiza. Todo tuyo, Mariano. Pues muchísimas gracias por tu más que amable presentación. Quisiera en primer lugar agradecer al presidente de la Real Academia y a ti, por supuesto, y al resto de los organizadores de
este ciclo sobre cáncer. Para mí un placer estar hoy aquí. De hecho, es mi primera salida profesional desde el 2 de marzo de 2020, porque hasta ahora pues ha sido todo por Zoom, virtual, y es un placer poder estar otra vez con los colegas, con los amigos, porque la ciencia es también contacto humano, no solamente es conocimiento, porque si estuviéramos en una burbuja, desde luego los investigadores avanzaríamos muchísimo menos de lo que avanzamos estando en comunicación con nuestros colegas. Lo que voy a hacer es una versión histórica, pero no del descubrimiento de los oncogenes, que de eso hace ya muchísimos años, sino de lo que se ha avanzado en este siglo, lo que llevamos de siglo XXI. Pero primero una introducción, es decir, creo que es importante, aunque evidentemente no a la audiencia que está aquí presente, pero si es posible a la audiencia que nos está siguiendo por streaming, que aunque cáncer sea una palabra en singular, en castellano, en realidad el cáncer abarca más de 150 enfermedades distintas, dependiendo fundamentalmente del órgano donde se produce, mama, pulmón, colon, del tipo de células que lo origina, un adenocarcinoma, un sarcoma, un glioblastoma, y de las mutaciones que lo causan. De hecho, como se ha comentado ya en los últimos años, se ha secuenciado el genoma de miles de tumores y todavía no se ha encontrado 2 tumores que sean idénticos en cuanto a su composición mutacional. Esto es importante recalcarlo porque nos da una idea de la complejidad, no del cáncer, sino de los cánceres. ¿Cuáles son nuestras principales armas contra el cáncer? A mí me gusta definir 5. Evidentemente se podrá desarrollar mucho más y hablar de más armas, de más armamentarium, pero esto para mí son los principales. El primero es la prevención, pero prevención es importante recalcar que el cáncer no se puede prevenir. Cualquier persona, la persona más sana del mundo, puede tener y desarrollar un cáncer. Cáncer, si hacemos el símil de un conductor puede ser el conductor más prudente del mundo, pero eso no quita para que a un autobús se le puedan romper los frenos y llevárselo por delante. Bueno, pues el cáncer no deja de ser también un accidente. Lo que sí podemos evitar y eliminar son los riesgos. De hecho, si tomamos como referencia desde que se empezó a limitar el consumo de tabaco, se han salvado más vidas por reducir el consumo de tabaco que por todas las terapias que se han desarrollado en los últimos años. Es decir, la disminución de cáncer de pulmón en Estados Unidos, que son las cifras que yo tengo, pero seguro que en Europa es lo mismo, ha salvado más vidas que todas las nuevas terapias. Por lo tanto, eliminación de riesgos como el fumar, enfermedades crónicas como por ejemplo la cirrosis por exceso de alcohol, la exposición incontrolada o dañina al sol que ya habéis escuchado de la mano de la doctora Soengas en melanoma. Toda la eliminación de riesgos es fundamental para disminuir la incidencia de cáncer. Hay un segundo tipo de prevención de que un tumor benigno se convierta en maligno, que es la detección temprana. Es decir, si los tumores fuéramos capaces de detectarlos antes de que metastatizaran, pues prácticamente la cirugía sería curativa para el cáncer. Desgraciadamente, la mayor parte de los cánceres, como sabemos, no nos avisan. Por lo tanto, es importante el que cada vez se investigue más y mejor sobre detección temprana. Por ello, el tercer tipo de arma serían mejores técnicas diagnósticas, tanto moleculares como de imagen. Ahora se está especulando mucho con la posibilidad de detectar mutaciones en personas sanas. Sanas quiero decir que no tenemos o que no tienen una patología.
Es decir, no estamos hablando de la biopsia líquida, que ya se ha mencionado aquí, referencia al doctor López, sino, porque eso ya son personas que ya se sabe que tienen cáncer. Esto sería hacer un screening de personas que no hay evidencia de que tengan cáncer y detectar el cáncer antes de que nos cause una patología. Esto todavía no es una realidad, pero se está trabajando mucho en ello. Y por supuesto de imagen. Si el PET, por ejemplo, en lugar de detectar tumores de 2 o 3 centímetros cúbicos, detectara tumores de 0,5 centímetros cúbicos, pues evidentemente sería un gran avance, porque permitiría detectar los tumores antes de que nos causen una patología. Evidentemente, mejores técnicas quirúrgicas y de radioterapia. Hoy en día todos ya sabemos cómo se opera ya con robots. En radioterapia ya está la protonterapia, que tiene muchísimos menos efectos secundarios que la radioterapia clásica de fotones. Y, por supuesto, la parte que más cerca está de lo que nosotros hacemos es el desarrollo de fármacos más efectivos y menos tóxicos, que es lo que en realidad va a centrar. Estas dos áreas son las que van a centrar mi presentación. Las mejores técnicas de diagnóstico molecular y el desarrollo de fármacos más efectivos y menos tóxicos. Un poco de historia. Hasta el año 98, todos los tratamientos antineoplásicos estaban basados en fármacos que inhiben procesos básicos de las células, como son la síntesis o la reparación del DNA, por ejemplo, los platinos o los inhibidores de topoisomerasas, o que inhiben la mitosis, como los taxanos, es decir, todo este conjunto de fármacos que conocemos como la quimioterapia, como la vieja quimio. Estos fármacos, todos sabemos, presentan una alta toxicidad, ya que también afectan esos procesos en células normales, y de hecho su utilidad terapéutica se basa exclusivamente en una determinación empírica, es decir, que son más efectivos contra las células tumorales que contra las normales. Cuando estaba en Bristol Myers teníamos taxanos para parar un tren y, sin embargo, solamente paclitaxel y docetaxel eran más efectivos contra las células tumorales, y por eso se pudieron aprobar en la clínica. El resto eran o bien igual de efectivos o más efectivos contra las células normales, y por eso no se podían aprobar. Pero todo esto era empírico, es decir, todavía, a pesar de los años que han transcurrido, nadie sabe por qué paclitaxel ataca más las células tumorales que las normales, y otros taxanos lo hacen al revés. En las 2 décadas que llevamos del siglo XXI se ha producido una auténtica revolución en las estrategias terapéuticas empleadas para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer. Como ya se ha mencionado aquí esta tarde y, por supuesto, anteriormente en el curso, la medicina de precisión y la inmunoterapia. La medicina de precisión, también conocida como terapias dirigidas o personalizadas, y la inmunoterapia, luego veremos en un poquito más de detalle, que está basada en el desarrollo de inhibidores de moléculas responsables de la inhibición de nuestro sistema inmune. Esto puede parecer un juego de palabras, pero luego espero que quede un poco más claro. Medicina de precisión. Bueno, esto ya lo sabemos, consiste en el desarrollo de fármacos selectivos contra las proteínas mutadas, es decir, las oncoproteínas producidas por los genes mutados que nos causan cáncer, independientemente del órgano de origen o de las características anatomopatológicas de los tumores. Los albores de la medicina de precisión se remontan al año 98, cuando se aprobó la Herceptina, un anticuerpo molecular dirigido contra el receptor HER2 y que se utiliza para el tratamiento de algunos tipos de cáncer de mama. 3 años después se aprobó el primer quimiotipo, es decir, una molécula química que era selectivo contra el oncogen BCR-ABL o BCR-ABL, responsable de la leucemia mielógena crónica. Desde entonces, y gracias a la ultrasecuenciación, hoy en día conocemos prácticamente todos los genes mutados, podemos llamar cancer genes o genes de cáncer, presentes en los distintos tipos de cánceres humanos. Desgraciadamente, como sabemos, la complejidad patológica del cáncer, la complejidad molecular del cáncer es todavía superior a la complejidad patológica. Ya se conocen
más de 500 genes mutados en los distintos tipos de cáncer y por el momento, y este es el gran reto de la medicina personalizada, solo un número limitado de estas mutaciones producen oncoproteínas que puedan ser farmacológicamente abordables, lo que en inglés llamamos mucho más corto druggable, es decir, que se pueda desarrollar un inhibidor contra esas proteínas mutadas, esas oncoproteínas. En las últimas 2 décadas, desde Gleevec, desde 2001, justo 2 décadas, se han generado ya una serie de inhibidores específicos dirigidos contra oncoproteínas que evidentemente son farmacológicamente abordables. Aquí tenemos una tabla, no voy a ir describiendo cada uno de ellos, pero sí sería importante que contarais las dianas, y creo que salen 12 o 13. Si os acordáis de lo que acabo de decir hace un momento, estaba hablando de más de 500 genes mutados. Esto creo que nos da una idea del reto que tiene que superar la medicina de precisión en los próximos años. Además de estos fármacos, también se han desarrollado otros fármacos dirigidos contra proteínas que, si bien no están mutadas, participan en el proceso tumoral como efectoras de las oncoproteínas. Poner un ejemplo, por ejemplo, en tumores en el que la diana no es farmacológicamente abordable. Por ejemplo, el caso de Carras, que mencionaba el doctor Bustelo, con la excepción de una mutación que ahora mencionaré en un poquito más de detalle. Pero el resto de las mutaciones de Carras en este momento no son farmacológicamente abordables. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros estamos intentando hacer inhibidores contra una proteína llamada RAF1, que no está mutada en cáncer, pero es uno de los efectores principales de la señal oncogénica mediada por Carras. Después, en otros casos, puede haber otros inhibidores en aquellos casos donde no se conozca con certeza cuál es la mutación principal responsable del crecimiento del tumor. Es decir, todos los tumores tienen 10, 15, 20, 30 mutaciones, pero evidentemente hay una que es la fundamental. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas, Carras. Eso no quiere decir que no haya otras. Está P16, está P53, está SMAD4, pero la fundamental, si no hay Carras mutado, no hay cáncer de páncreas. Luego, en muchos tipos de cánceres esto todavía no se conoce. Por ejemplo, en el carcinoma escamoso de pulmón todavía no hay una evidencia obvia de cuáles son las mutaciones driver. Entonces, por ello hay veces que hay que utilizar inhibidores contra proteínas que participan, que son efectoras, pero que no son las mutaciones driver. Y por supuesto, por último, en aquellos cánceres, aquellas mutaciones inducidas por los genes, mutaciones en genes supresores. Ahí la proteína está ya inactivada, causa cáncer por estar inactivada o por no estar. Evidentemente, contra eso no se puede hacer un inhibidor. Con el gen del retinoblastoma, si no está, no se puede hacer un inhibidor. Lo hay que hacer inhibidores contra proteínas efectoras del efecto que causa la falta de la proteína del retinoblastoma en el tumor, que es el problema de todos los genes supresores, como son P53, el VHL, los BRCA en cáncer de mama, de ovario, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, tenemos no solamente el reto de hacer inhibidores contra esos 500 o más genes mutados, sino en aquellos casos en los que sus productos no son farmacológicamente abordables, por no tener suficiente conocimiento, o en el caso de los genes supresores, porque las proteínas o no están allí o ya son defectivas. Parece obvio, pero para que la medicina de precisión funcione tenemos que diagnosticar primero molecularmente los tumores. Es decir, si tenemos un fármaco estupendo contra una mutación, es evidente que primero tenemos que saber qué paciente tiene esa mutación. Por lo tanto, la medicina de precisión requiere no solamente buenos fármacos, sino buenas estrategias, vuestra estratificación molecular de los tumores. Voy a poner como ejemplo, para no extenderme demasiado, el caso del carcinoma de pulmón, que además es donde está más desarrollado este concepto.
los carcinomas de pulmón, perdón, los tumores de pulmón se dividen, lo sabéis vosotros mejor que yo, en microcítico y no microcítico. Fundamentalmente el no microcítico es el más abundante, que a su vez se puede dividir en varios tipos, sobre todo el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Donde se ha avanzado más es en el adenocarcinoma, donde ya más del 50% de los adenocarcinomas se conoce ya el gen driver, la mutación principal del desarrollo, responsable del desarrollo de ese tumor. Aquí veis que, por ejemplo, Carras está en un 25%, el receptor del factor de crecimiento epidérmico en un 15%, ALK, otro receptor tirosina quinasa, un 4%, etcétera, etcétera. Todavía hay un 45% de adenocarcinomas de pulmón, los que no sabemos cuál es el driver, la mutación principal, que esperemos que poco a poco se vaya aumentando en nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el oncólogo ahora? Pues evidentemente lo que tiene que hacer cuando le llega un paciente con un adenocarcinoma de pulmón es ver qué mutación tiene, porque eso es lo que va a determinar el tratamiento. Y, por ejemplo, ya tenemos fármacos contra 4, para poner ejemplo, de esos 4 oncogenes, estas 4 mutaciones. Por ejemplo, si tiene una mutación en el receptor ALK, pues ya dispone de crizotinib u otros de segunda generación que se hayan generado en los últimos meses. Si tiene una mutación en el EGFR, es decir, el receptor del factor de crecimiento epidémico, puede usar desde erlotinib, que fue el primer inhibidor que bueno, el primero fue gefitinib, pero bueno, más o menos en 2004, o osimertinib, que es el que se usa más frecuentemente ahora, el más recientemente desarrollado. Si tiene RET, pues aunque RET es una mutación, solo está en un 1%, pero ya Loxo, que ahora es Lilly, ya ha desarrollado el selpercatinib, que es un inhibidor específico de este oncogen. ¿Qué pasa con Carras? Pues con Carras, desgraciadamente, todavía al paciente le tenemos que dar o le tienen que dar venenos, le tienen que dar quimioterapia clásica, taxanos y platinos, porque todavía no hay inhibidores selectivos contra Carras. Esto que acabo de decir es incorrecto desde el 28 de mayo pasado, porque el 28 de mayo la FDA aprobó sotorasib o sotorasib. Desgraciadamente, sotorasib solamente es efectivo contra una de las múltiples mutaciones que afectan Carras. Una mutación en cisteína que permite la formación de un enlace covalente sin el cual sotorasib o sotorasib no tendría efectividad. Por lo tanto, en el caso de Carras ya tenemos un inhibidor, pero ese inhibidor solamente es activo contra una de las múltiples mutaciones que activan este oncogen. Así que, evidentemente, esto ya es el pan nuestro de cada día, porque esto ya es práctica clínica, esto ya ha pasado el nivel de investigación, tanto básica como clínica. Ahora me gustaría dedicar unos minutos a hablar de los tumores agnósticos, que es otra derivada de la medicina de precisión. ¿Qué son los tumores agnósticos? Son aquellos cuyo tratamiento viene determinado exclusivamente por la presencia de un gen mutado, en lugar de por sus características tanto anatomopatológicas como clínicas. Por ejemplo, ya que estaba hablando de Carras, por ejemplo, la presencia de la mutación de cisteína en Carras hace que se tenga que dar al paciente sotorasib, independientemente de que sea un cáncer de pulmón o un cáncer de colon, que son los dos cánceres más frecuentes que tienen esta mutación, o de otro cáncer en el cual aparezca esa mutación. Se le da el fármaco no basado en las características clínicas, sino en las características moleculares, es decir, de la presencia de la mutación. El caso más paradigmático, ya que lo ha mencionado el doctor Bustelo, es el de los oncogenes TRAC. Oncogenes TRAC, que descubrimos nosotros, fue el primer oncogen humano no perteneciente a la familia de oncogenes RAS. De hecho, está descrito en un trabajo de 1982, en diciembre,
que estaba entonces, se le llamábamos ONC-D, porque los íbamos llamando por letras del alfabeto hasta que los caracterizábamos. La caracterización la llevó a cabo Dionisio Martín Zanca, ahora también la Universidad de Salamanca, y lo que vio Dionisio fue que TRAC era un receptor tirosina quinasa en el que la parte extracelular, la parte aminoterminal, había sido reemplazada por un gen que se expresa a alto nivel como la tropomiosina, es decir, era una fusión de dos genes y llegamos incluso a determinar que esto se debía a una inversión dentro del brazo largo del cromosoma 1, que hacía que la parte de tirosinquinasa se uniera a la tropomiosina. Bien. Después, a lo largo de los años 80, nos dimos cuenta que este gen era miembro de una familia pequeña, de 3 miembros, que llamamos, sin estrujarnos mucho el cerebro, TRAC-B y TRAC-C. Vimos que también estos genes se podían mutar de muchas formas y a partir de ahí la verdad es que dejamos la parte oncológica y, como ha mencionado el doctor Bustelo, nos dedicamos a hacer ratones que no tenían estos genes y no tenían el sentido del dolor o del calor, pero eso es otra historia. Han sido otros investigadores los que han aumentado el espectro de mutaciones de TRAC y lo que se ha visto es que prácticamente la gran mayoría, por no decir la totalidad, son todos casos de proteínas de fusión en el cual la actividad tirosina quinasa de TRAC está regulada por otros genes que en general son genes que se expresan en alto nivel. Bien, ¿por qué es esto importante? Bien, porque hay una compañía, la misma que mencionaba antes, Loxo, que acaba de ser comprada por Eli Lilly por el módico precio de $8.000 millones, ha desarrollado larotrectinib. Larotrectinib es un inhibidor fantástico de la actividad tirosina quinasa de los oncogenes TRAC, tanto el A, el B, o sea, el original, o el B o el C. Y esto hace que el larotrectinib se tenga que utilizar, se deba de utilizar a lo largo o a lo ancho de al menos 17 tipos de tumores distintos, porque lo que manda no es el tipo de tumor, por eso se llaman tumores agnósticos, sino la presencia de la mutación en un oncogen TRAC. Y se da la circunstancia de que los oncogenes TRAC aparecen en 2 tipos que podríamos definir muy distintos de cáncer. Tipos de cáncer muy raros con una incidencia muy alta. Por ejemplo, aquí aparecen tumores pediátricos, que algunos de ellos ni siquiera los había oído hablar anteriormente. Dice aquí un mesoblastic nefroma congenital, que seguro que el doctor López lo conoce muy bien, pero yo no lo había oído antes. Sin embargo, en los tumores, en estos tumores, aquí la frecuencia es muy alta, más del 90%. Es decir, casi el tumor está definido por la mutación. Pero en tumores frecuentes, como por ejemplo cáncer de páncreas, colorectal, pulmón, mama, está en menos del 5%. Concretamente en pulmón, Luis Pazares me ha dicho que está, al menos en sus manos, en el 0,3%. Entonces pueden decir, bueno, ¿y cuál es la importancia de esto en el mundo del cáncer? Bueno, es muy importante. Desde luego Lilly no hubiera pagado $8.000 millones por esta compañía si no fuera importante. Y es que los pacientes responden muy bien a este fármaco. Es más, los estudios que hay hasta ahora, a 24 meses, a 2 años, ahora ya seguro que hay más, el 50% de los pacientes todavía tenían progression free survival. Es decir, que si uno tiene un cáncer de pulmón con esta mutación, puede salvar la vida si se le detecta y se le aplica larotrectinib, porque la respuesta es muchísimo más eficaz, mejor respuesta que, por ejemplo, si tiene una mutación en el IgE receptor y se le da osimertinib, o si tiene una mutación en el codón 12 a cisteína en KRAS y se le da sotorasib. Por eso es fundamental que los hospitales empiecen cada vez más y mejor a
identificar la presencia de genes mutados para aquellos genes que ya existen fármacos efectivos, porque la presencia de esta mutación, por muy poco frecuente que sea, un 0,3% en cáncer de pulmón es mucha gente. Puede parecer que no lo es, pero es mucha gente. Pueden salvar la vida si se le aplica, si se le detecta la mutación y se le puede aplicar el fármaco selectivo contra esa mutación. Y esto que puede parecer complicado, yo no estoy en un hospital y por consiguiente probablemente no sea consciente y que tenga unas dificultades mayores de las que yo puedo pensar, pero hoy en día, en donde hay negocio, hay empresas y ya hay empresas donde te hacen un análisis de 350 genes por 500 euros. Bastante más barato que hacer un PET. Entonces, quiero decir, eso ya depende de los dineros que tenga la Consellería de Sanidad en Galicia o en Castilla-La Mancha o en Cataluña. Pero evidentemente es algo factible y que un tratamiento, es decir, detectar esta mutación, aunque cueste 400 o 500 euros, puede ahorrar mucho dinero y sobre todo salvar la vida de algunos pacientes. Bien, ahora voy a cambiar de tema, bajamos aquí la medicina de precisión, podemos luego extendernos mediante preguntas. El reto principal es el desarrollar fármacos contra las más de 500 dianas mutadas y el aplicarlo mediante la estratificación molecular de los pacientes. Pero como ya se ha mencionado esta tarde, bueno, y además seguro que la doctora Soengas ya mencionó en las palabras de melanoma de la inmunoterapia, pero la inmunoterapia realmente ha irrumpido de una forma fantástica en la última década. En realidad, todavía recuerdo cuando Jim Allison un poco se tuvo que ir de Memorial porque nadie se creía lo que estaba haciendo. Un poco de introducción a cuáles son las bases conceptuales de la inmunoterapia. Los inmunólogos interesados en cáncer siempre se han preguntado por qué nuestro sistema inmune no reconoce a los tumores cuando son muy distintos de los órganos normales y por qué no los ataca. Yo esto lo llevo oyendo desde que empecé en este campo en el año 74. De hecho, gente como Steve Rosenberg, pues cuando se descubrió la interleuquina 2 por Frank Rochetti, pues intentó potenciar el sistema inmune dándole interleuquina 2 a los pacientes. Y lo que vio es que tenían una toxicidad tremenda. De hecho, esto solamente se puede dar a personas con cáncer de menor de 50 años que estén en buen estado de salud, más allá del cáncer, porque realmente la toxicidad es tremenda, ¿no? Por lo cual, quiero decir, este tipo de terapias y aumentar la respuesta inmune, pues ha tenido una utilidad muy limitada. Entonces, el gran cambio que ha tenido lugar hace 10 años, más o menos, es que los inmunólogos se han centrado no en estudiar los mecanismos que activan el sistema inmune, sino en aquellos que lo desactivan. Y ahora veremos por qué. Bien sabido que nuestro organismo, sin dar una clase de inmunología, de otras cosas porque yo no sería capaz de ello, es bien sabido que nuestro organismo es capaz de activar una respuesta inmune para defendernos de una infección. Pero tan importante es estos mecanismos de activación de nuestro sistema inmune para defendernos de una infección, como los mecanismos que desactivan nuestro sistema inmune, una vez que ya se ha vencido a la infección, porque si no tendríamos enfermedades autoinmunes. Vamos a una gripe y ya el sistema inmune se nos activa y está funcionando todo el tiempo. El sistema inmune tiene que desactivarse lo antes posible porque el sistema inmune per se, la inflamación, etcétera, es perjudicial para nuestra salud. Es decir, es un arma absolutamente esencial, si no, no sobreviviríamos, pero también es esencial que en cuanto haya vencido a la infección se desactive. No puede estar constantemente activado nuestro sistema inmune, porque si no, como les mencionaba,
tendríamos enfermedades autoinmunes o degenerativas. Por lo tanto, lo que han descubierto, y esto ahora, sin entrar en detalles, ya digo que no se trata de dar una clase de inmunología, entre otras cosas pues no estaría capacitado para ello, se han descubierto una serie de moléculas que inhiben nuestro sistema inmune, que desactivan nuestro sistema inmune y que conocemos científicamente como los checkpoints, que son los responsables de mantener nuestro sistema inmune inactivo siempre que no tengamos que combatir elementos extraños como puede ser una infección. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con cáncer? Bueno, pues esto es lo que han descubierto los investigadores. Han demostrado que algunos tumores, bastantes tumores, utilizan estos checkpoints, los expresan para desactivar el sistema inmune del paciente y hacerse invisibles a nuestro sistema inmunológico. Este es el concepto. Evidentemente es mucho más complejo que esto por razones que veremos en un momento, pero este es el concepto básico de la inmunoterapia que se está aplicando hoy en día en nuestros hospitales. Son tumores que expresan proteínas que engañan a nuestro sistema inmune, al sistema inmune del paciente, hacen que se desactive y por consiguiente el sistema inmune no les ataca. Estos descubrimientos han permitido el desarrollo de nuevas terapias que veremos en un momento y que conocemos como inmunoterapia y que les ha valido el Premio Nobel de Medicina en el año 18, tanto a Jim Allison, que ahora está en Houston, como a Tasuku Honjo. Jim Allison descubrió el sistema de CTLA4, CTLA4 y Tasuku Honjo el de PD1, PDL1. Estos son los dos sistemas de checkpoints que han servido a la clínica. Hay al menos otros 10 o 12 o 15, no sé, repito, no soy inmunólogo, pero que desgraciadamente hasta ahora no han funcionado en la clínica. Y esa es una de las grandes preguntas que la ciencia tiene que resolver. ¿Por qué unos checkpoints han sido muy útiles en la clínica y otros no funcionan? Vamos a dejar a un lado, ya digo que no se trata de una conferencia sobre inmunología. Entonces, tenemos que las células tumorales, como podéis ver en el diagrama, expresan el ligando PDL1 o B7 y la célula linfocito T, las células que van a atacar o que deben de atacar al tumor, expresan el receptor, bien sea PD1 o bien sea CTLA4. Entonces, lo que hace esta expresión es inhibir la actividad de los linfocitos T. Es decir, le dicen que se mantengan inactivos. Entonces, basándose en estos estudios que evidentemente son mucho más complejos que lo que pueda yo expresar aquí en un breve espacio de tiempo, varias compañías farmacéuticas, especialmente Bristol Myers, Merck y Roche, han desarrollado fármacos consistentes en anticuerpos monoclonales contra las proteínas responsables de desactivar nuestro sistema inmune. Es decir, estas moléculas son inhibidores de los inhibidores. Una de ellas es ipilimumab, que fue la primera, y después están nivo, pembro y la última, atezo, que es un inhibidor del ligando. Evidentemente, seguro que ahora hay muchas más, pero estas han sido las principales. Es decir, tenemos la situación en la cual el tumor expresa estos ligandos, el linfocito T está inactivado, pero si damos al paciente, o dan los oncólogos al paciente, nivo o pembro o ipilimumab o atezo, entonces estos sistemas se bloquean y lo que hacen es que se activa la célula T y la célula T ya es capaz de atacar la célula tumoral. Esto es lo más sencillo que se me ocurre expresar el mecanismo básico de la inmunoterapia. Como supongo que ya habrá mencionado la doctora Soengas, el primer fármaco que se aprobó, que se vio su utilidad, fue ipilimumab, que fue contra CTLA4, con el melanoma metastásico, como ya se ha mencionado esta tarde. Era un tumor que era mortal hace 10 años y ahora evidentemente es un tumor
que ya se puede controlar en un porcentaje muy elevado de pacientes. Después, la inmunoterapia explotó cuando, además del melanoma, yo recuerdo hablar con un doctor francés que estaba preocupado por el coste, luego mencionaremos brevemente, porque me decía, dice, si esto solo funcionara en melanoma, el sistema público lo podía pagar, por decirlo. Pero con el pulmón esto va a ser tremendo, es decir, va a ser unos costes tremendos. Pero claro, la ventaja que tiene es que los pacientes responden y los pacientes se benefician. De hecho, este es de un trabajo de Luis Pazares de hace ya unos 3 o 4 años, donde combinando los anticuerpos contra PD1 y contra CTLA4, se ve que la respuesta al cáncer de pulmón escamoso, que normalmente una respuesta del 10, 15, 12%, pues llega a un 60%. Es decir, son unos resultados que, bueno, los oncólogos sois los que mejor conocéis esto porque lo estáis viendo día a día. ¿Es este la panacea? Bueno, desgraciadamente no. Tiene unas ventajas, como aparece aquí, con esto termino. Son más efectivos que las terapias existentes en ciertos tumores. Por ejemplo, no hay fármacos contra tumores escamosos de pulmón, más allá de la quimio de toda la vida. Tienen menos efectos secundarios y además los efectos son son más duraderos y aparecen menos resistencias. Creo que mencionaba, no sé si la doctora Soenga, el doctor Bustelo, que los fármacos contra el melanoma, contra la mutación BRAF, el problema que tiene es que al año el paciente pues desarrolla resistencias. En esto ya han aparecido resistencias, pero muchísimo menos. Pero todavía queda un grandísimo reto que tiene que afrontar la ciencia básica, la ciencia translacional y la ciencia clínica. En primer lugar, no son efectivos en muchos tipos de tumores. Por ejemplo, la mayoría de mama tienen efecto en el triple negativo, próstata, colon, páncreas, es decir, el número de tumores en los cuales son efectivos, melanoma, colon, vejiga, pulmón, vejiga, tumores muy importantes, pero también hay otros muy importantes que no responden a la inmunoterapia. Un problema muy importante en el mundo clínico es que no existen biomarcadores predictivos de respuesta, existen marcadores orientativos. Creo que el Sistema Nacional de Salud solamente permite dar esta terapia a los que tienen un PD1 en un 1% de las células, creo que es. Si no expresan PD1, no se les puede dar, o al menos puedes darlo en privado, pero no en la sanidad pública. Creo que este es si no me corriges. Entonces, esto no quiere decir que si expresas PD1 en un 1% de las células vayas a responder, sino que tienes más probabilidades de responder y esto hace que el Sistema Nacional de Salud lo cubra. Además, se desconocen las bases moleculares por las cuales unos pacientes responden y otros no, incluso con los mismos niveles de expresión de PD1. Hay pacientes que expresan PD1 en un 50% de sus células y todavía no responden. Es decir, ahí sí que tienes más probabilidades de responder, pero no es una garantía. Y después, como mencionaba antes, no se conoce por qué otros immune checkpoints no han funcionado en la clínica. Todo esto tiene que volver al laboratorio, como se dice a veces, que la investigación básica va del laboratorio a la clínica, ahora tiene que ir de la clínica al laboratorio para entender estos resultados y encontrar una base molecular. Y por supuesto, un coste muy elevado. El precio no sé si está ahora en 60.000 euros por año, ¿no? Una cosa así, mientras que la quimio, pues el coste del fármaco per se, pues son unas docenas de euros. Es decir, todo esto, pues poco a poco, a medida que va aumentando su uso, es de esperar que bajen los precios, pero evidentemente todavía es una terapia muy cara. Así que para terminar, resumir que en los últimos 20 años han significado el fin de la quimioterapia como primera opción terapéutica, limitándola a aquellos tumores para los cuales ni la medicina de precisión
ni la inmunoterapia pueden ofrecer mejores soluciones. Y ahí tenemos un tumor con el que nosotros estamos trabajando, que es el tumor de páncreas, que todavía no hay más opción que la gemcitabina, un fármaco del año 97 y bueno, versiones de otros fármacos como el Abraxane, ¿no? Que no deja de ser una formulación distinta de paclitaxel. Lo mismo podríamos decir para los tumores de pulmón microcíticos o para el glioblastoma o para los triples negativos. O bien para aquellos pacientes que desgraciadamente, a pesar de tener, es decir, que pacientes a los que desgraciadamente no respondan a estas terapias innovadoras. A pesar de estos importantes avances, creo que también he dejado claro de que es decir, es importante reconocer los éxitos, pero también es importante ser conscientes de que todavía nos queda mucho camino y camino bastante difícil por recorrer. Pero todo ello es importante que la sociedad que mencionabais antes en el coloquio, es importante que reconozca dos cosas, entre otras muchas. Primero, que el cáncer no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades muy distintas entre sí. Un sarcoma y una leucemia no tienen prácticamente nada en común, ¿no? Más que el crecimiento desordenado, ¿no? Y lo mismo podría aplicarse a un cáncer de mama, un cáncer de páncreas. Y sobre todo, que sin investigación, tanto preclínica como clínica, será imposible seguir avanzando. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Tenemos preguntas para varios miembros de la audiencia, si deseáis hacer alguna. Bueno, empiezo yo. Has comentado que bueno, como no soy un caballero, me hablo yo primero. Bueno, venga, que hable la doctora, que hable la doctora Sacas, que hable la doctora Sacas, por favor. Venga, Marisol, por favor. Gracias, Mariano, por este recorrido, por lo que es el cáncer y bueno, por las nuevas terapias. Pero bueno, un punto que se nos quedó por hablar, bueno, es que no podíamos mencionar todo en el coloquio anterior, fue la actividad translacional. O sea, cómo pasamos del laboratorio a la clínica a través de, bueno, pues propiedad intelectual o a través de, bueno, pues startup, spin-off. Entonces, yo me he quedado con un poquito de ganas que, ya que se han montado, bueno, pues esta nueva compañía y la actividad que tenéis, un poco de vuestro laboratorio me refiero, bueno, pues que si puedes contarnos un poco, Carrasco, esta nueva compañía, cuál es el objetivo y para un poco discutir aquí Bueno, lo que veis de es fácil porque todavía no ha empezado su actividad y en realidad lo que le llamamos Carrasco en castellano, pero en realidad es KRAS KO, es decir, hacer knockout a KRAS, como en el boxeo, ¿no? Bueno, la idea inicial es que un grupo de químicos, yo no participo en la compañía, bueno, participo en el capital inicial, pero no en el trabajo de la compañía, por razones obvias de dedicación, va a ser hacer inhibidores contra RAF1. RAF1 es, como he mencionado muy brevemente, un efector crítico para los tumores con KRAS en animales, modelos animales que reflejan bastante bien, dentro de que un ratón es un ratón y un ser humano es un ser humano, el cáncer de pulmón, el adenocarcinoma de pulmón y el adenocarcinoma de páncreas. Y cuando eliminamos RAF1, el adenocarcinoma de pulmón regresa en un 70% y el de páncreas en un 50% en combinación con inhibidores del IgE receptor. El problema que se nos ha presentado ahora, y que se presenta en realidad no a nosotros, sino a toda la industria farmacéutica, es que RAF1, aunque es una quinasa, no actúa como una quinasa. Es decir, no actúa en cáncer como quinasa, sino que hay que degradar la proteína. Todo esto es una nueva historia en el mundo del descubrimiento de fármacos
que es los degrons, es decir, los fármacos que no inhiben a la proteína, sino que la degradan. Esto evidentemente es más complicado, están los PROTACs, hay otras cosas que no vamos a entrar porque ya se entra en química, y eso es a lo que se va a dedicar KRAS-KO o Carrasco a partir del mes de septiembre, que será cuando empiece a funcionar. Es decir, esa es la función. Pero como sabes, porque tú me sacas mucha ventaja en hacer una empresa, esto es complicadísimo en España. Es complicadísimo en España. Yo cuando veo a colegas americanos que te dicen que han levantado 50 millones de dólares, es decir, te quedas con la boca abierta, ¿no? Y dices, bueno, pues así que vamos a ir poquito a poco y bueno, pues afortunadamente la química es relativamente barata y vamos a ver si hay suerte, ¿no? Pero es muy complicado en España hacer investigación translacional y no te lo tengo que contar a ti. Bueno, pues muchas gracias por esta conferencia que como siempre es fabulosa, haciendo además esta visión de lo más reciente. Entonces, me gustó mucho que tocases que tú usas datos americanos, porque usas datos del SER, del Registro Americano de Cáncer. Y yo creo que hubo un debate primero y no se tocó este tema, y yo creo que es hora de que gente tan importante como tú mueva un registro español de cáncer de verdad, donde obligatoriamente todas las comunidades tengan que pasar sus datos desde patología y no los datos que se dan de códigos de enfermedad, sino los datos verdaderos de patología, de forma que incluso los investigadores, también los oncólogos que puedan tener estadísticas, pero los investigadores podemos usarlos como usamos los americanos, porque son gratuitos para nosotros, y sin embargo no tenemos los datos que damos nosotros a Lyon, por ejemplo, en alguna comunidad son datos del 2007 y parciales completamente. Solo hay muy pocas comunidades autónomas en España que tienen un verdadero, Navarra, por ejemplo, que tiene Chapó, un verdadero registro. Andalucía empieza, primero lo iban a hacer con 3 cánceres, pero los clínicos se rebelaron y lo están haciendo off the record con casi todos los cánceres, pero el resto de las comunidades no tenemos un verdadero registro de cáncer y da vergüenza porque Dinamarca tiene, Inglaterra tiene y nosotros es algo relativamente fácil de hacer con los ordenadores y yo alucino como nadie se revela entre clínicos básicos y tal, porque es algo relativamente fácil de hacer, no se necesita mucho dinero y solo se necesita algunos buenos estadísticos y poco más, ¿no? Pues mira, creo que sí que has puesto el dedo en una llaga muy importante. Lo que pasa es que yo ya no estoy para esos trotes y ahora ahora me voy a centrar en lo mío, que ya le dediqué bastante tiempo en montar el CENIO y es decir, que creo que ya he contribuido un poquito a la sociedad en mi tiempo y ahora es el tiempo de que lo dedique, como decía aquel, a mi libro, ¿no? Como era aquel, bueno, en mi caso no es un libro, es un proyecto, pero bueno, pero independientemente de esto, creo que es muy importante lo que has dicho. Yo llamaría un poco la atención a la Sociedad Española contra el Cáncer, porque sí que tiene una distribución en todo el país muy homogénea y que quizás pudiera jugar un papel importante en este tipo de registro y en este tipo de coordinación. Lo que pasa es que además de eso necesitaría una autoridad, es decir, tendría el Ministerio de Sanidad tendría que darle la autoridad a la Sociedad Española contra el Cáncer para implementarlo, porque a base de buenismo se consiguen cosas, pero no las suficientes. Entonces, ya digo, no es que me quiera liberar de esta tarea que sugieres que me implique, pero creo que la Sociedad Española contra el Cáncer sí que tiene los mecanismos y los recursos para hacerlo siempre que, bueno, recibiera una ayuda del gobierno y sobre todo una autoridad, una autoritas para que lo pudiera implementar. Porque claro, si van a un hospital y les dicen que cierren por fuera, pues claro, no, eso no funciona, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, de proporcionar los medios a los hospitales, porque esto evidentemente, aunque pueda ser relativamente
sencillo con el mundo como está ahora de la informática, pero también requiere un esfuerzo, y por lo que a mí me consta en los hospitales, pues muchas veces el esfuerzo se lo tienen que dedicar a curar a los pacientes y no están para decir, esto otro también les viene un poco por fuera. Pero totalmente de acuerdo que es una necesidad, así como, por ejemplo, haber un plan de financiación de cáncer. En España todavía no tenemos un plan de financiación de cáncer. Y nosotros tenemos que aplicar lo mismo con la gente que estudia cualquier de enfermedades infecciosas o simplemente que estudian biología básica, que también es muy importante, como nos ha demostrado Francis Mojica no hace mucho. Es decir, que en España todavía nos falta muchísimo por parte de la administración, de los gobiernos, de enfocar no solamente más recursos, sino además enfocarlos al cáncer, ya sea en programas de datos, como tú mencionas, de registros, y también, por supuesto, en programas de investigación y de conocimiento, que por lo tanto te agradezco que hayas hecho esta intervención, porque es algo que es muy necesario. Aquí un par de preguntas de la audiencia. Una, yo creo que puede ser interesante. De hecho, porque siempre me acuerdo que Piero Crespo siempre dice que se animó a investigar cáncer porque una vez asistió a una de tus conferencias en Santander, en una Ramón Areces, creo que había sido. Bueno, aquí hay un espectador anónimo que nos dice que, aprovechando la presencia de una persona como Mariano, referente para muchos de nosotros, quería pedirle qué consejo le daría a los jóvenes investigadores interesados en el campo del cáncer. Complicado me lo pones, porque es duro. Es decir, yo ahora tengo muchísima pena por los jóvenes, ver cómo los jóvenes, no solo en cáncer, por supuesto, pero evidentemente cáncer es lo que veo todos los días, cómo se tienen que ir fuera de España. Lo habéis discutido, lo habéis hablado vosotros, no voy a decir nada nuevo. Es decir, tienes que tener muchísima vocación para dedicarte a esto. Tienes que tenerlo, el gut feeling que dicen los americanos anglosajones, y bueno, creo que entre nosotros los que estamos aquí no estoy, I'm preaching to the convert, pero son los jóvenes que no se dediquen a esto a no ser que tengan muchísima vocación, porque es muy duro. Y lo que es triste es que ahora es más duro que lo fue en mi tiempo. Entonces eso sí que es triste. Bueno, yo recuerdo cuando yo cogí un tren de Santiago a Madrid para entrevistarme con el doctor Barbacid para trabajar en su laboratorio, lo que me dijo es lo que había que tener era buena cabeza y buenas manos. Si no tienes ni buena cabeza ni buenas manos, olvídate de trabajar aquí. Efectivamente, o sea, eso también. Las manos al cabo de unos años las puedes dejar. Yo no tengo una pipeta desde hace muchos años. La cabeza prefiero no comentarlo, no. Bueno, Mabel. Sí, bueno, muchas gracias. Yo primero, doctor Barbacid, por realmente esta conferencia, y bueno, me alegro mucho de que sea aquí en Santiago después de la pandemia, ¿no? En Galicia, y a los organizadores por estas sesiones que, bueno, nos trajeron un aire nuevo, y yo creo que hasta a pesar de lo malo que hablamos de la investigación para nuestros jóvenes, pues yo creo que motivaron a todos mucho, ¿no? Jóvenes y los que no somos tan jóvenes. Yo primero no pensaba decir nada, pero como ha salido el tema de las empresas y conectando un poco con la mesa anterior, yo lo pensaba cuando hablabais de los modelos y de la innovación y de la traslación. Realmente en los últimos, no sé, 30, 40 años, España pasó de casi no saberse de ella, ¿no? Excepto excepciones, a estar en los 6 en cabeza en indicadores de calidad científica, podríamos decir bibliométricos, y aquí estáis muy bien representados, ¿no? Pero en innovación, en los últimos datos que se han dado, hemos bajado todavía 2 escalones para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Realmente es que es un problema casi de Estado. Ahora que hay una pandemia por un motivo sanitario y que se ha visto que la solución está clara, que es una de las piezas del puzzle, ponerlas juntas de forma rápida, aquí es como si tenemos todas las piezas separadas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es un tema muy grave, y estas iniciativas que dice el doctor Barbacid, heroicas, y siendo el doctor Barbacid,
de montar una empresa, pues que es una pena, porque la ciencia necesita, para trasladarla y transferirla, necesita hacer todos estos pasos, ¿no? Entonces, no sé, yo también quería añadir una cosa, porque aquí se habló de Galicia. Bueno, al final el doctor López decía, bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? Pero en ese sentido, y se habló de las administraciones, ahora que hay el Next Generation y todos estos fondos, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Como España, pero en Galicia, y no siendo desde luego una comunidad, digamos, de las más ricas, ¿no? Digámoslo así, de las más destacadas, la verdad es que la política de innovación se ve lentamente, pero se ve. No sé, ese modelo que se creó aquí de las Business Factory, que creo que es de la Dirección General de Innovación, de GAIN, ¿no? Ahora una agencia que va desde la idea y la ciencia hasta la sociedad, en nuestro caso hasta el paciente, y empieza ahora una Business Factory Pharma, precisamente con un proyecto de cáncer que yo creo que se podrá hablar más tarde, pero que está abierta al crecimiento. Yo creo que es un buen ejemplo de que los gobiernos, si realmente tienen claro que hay que actuar de esta manera, pues realmente se pueden ir haciendo pequeñas iniciativas. Claro, nuestros números son absolutamente, bueno, ridículos comparativos con estos números americanos, ¿no? Pero bueno, empezar a crecer núcleos. Yo creo que eso es algo urgente. En cáncer, desde luego, que es una necesidad médica no resuelta, pero en general, ¿no? Tenemos un problema muy serio con la innovación en España, ¿no? Yo quisiera en ese sentido pues estar muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. En Y España, agradecerlo, nada más. perdón. En España tenemos un problema, yo estoy viéndolo ahora y ya digo que otras personas que me han precedido en esto seguro que han visto lo mismo. El inversor español le gusta invertir en algo que tenga un retorno rápido, de 2 a 4 años como mucho. El récord de desarrollo de un fármaco está en 8 años, en Bemurafenib, inhibidor de BRAF. BRAF, las mutaciones de BRAF en melanomas se describen en 2002. Se junta una serie de investigadores, de inversores, entre ellos Joshua Schlesinger, que el honor de ser amigo suyo, y forman Plexico. Y en el año 10 se aprueba Bemurafenib. Ese es el récord. Entonces, tú cuando vas a un inversor en España le dices que va a tener puede tener un rendimiento a los 10 o 15 años, es que sale corriendo, ¿no? Es decir, no tenemos esa mentalidad a largo plazo. Y luego, pues aquí, ya que estamos en Galicia, ha habido ejemplos pues bastante tristes, ¿no? Cuando el gallego más rico del mundo y español y probablemente persona más rica del mundo, don Amancio Ortega, pues dio 300 millones de euros a los hospitales y hubo quien se lo criticó, ¿no? Y le despreció ese gesto, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que después pues quieras seguir invirtiendo, ¿no? en medicina y en ciencia. Pero bueno, eso es un caso anecdótico. En general creo que el problema es que la mentalidad del inversor español está pues eso, en el ladrillo o en otras cosas que no digo que no sean útiles, pero que el retorno es mucho más rápido. Y desgraciadamente la inversión a 10 años, a 15 años en España, yo es que creo que queda haber muy poquita gente que lo considere, que lo tenga en cuenta. No sé si la doctora Soengas está de acuerdo en... Totalmente de acuerdo. Bueno, yo si me dejas apuntar, yo creo que efectivamente un problema, y de hecho esa historia de que España está muy por detrás de innovación, salió un paper en Nature Biotechnology el año pasado sobre eso y de hecho apuntaba justamente que el problema era el capital riesgo en nuestro país. Pero yo creo que también hay otro problema importante, que no es el problema que las administraciones no den ayudas, el problema es que las dan de forma que no son útiles para las empresas. Tú cuando hablas con las empresas, de hecho el año pasado sé que hizo un manifiesto sobre que agrupó a científicos, a empresas, porque nuevamente yo creo que la ciencia hay que entenderla como ciencia e innovación. Y las empresas decían que es que no, los instrumentos que da, por ejemplo, la Agencia Estatal de Investigación para invertir en innovación, es que no les valen, porque son préstamos y no entienden lo que es la incertidumbre de una empresa de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar estas cosas porque no es que no haya fondos, el problema es que los fondos que dedican a innovación en España no se usan un 75%. ¿Por qué? Pues porque no valen. Entonces, si no valen, pues pensemos una manera que valga o no los empleéis en eso, empleémoslo
investigación básica que será más útil. Pero sirven para engordar el presupuesto. Bueno, eso efectivamente. Bueno, ¿alguien más de la audiencia? Pero tienen que ser preguntas muy cortas, telegráficas, ¿sí o no? Pues nada, Casi. ¿qué tal? Yo soy José Tubío del CIMUS aquí en Santiago. Y nada, una pregunta yo creo que sencilla y para todos los públicos. Y es, bueno, yo tengo 2 niños pequeños, van a cumplir 4 años ahora. Y quería saber cuál es tu visión sobre el tratamiento del cáncer dentro de 50 años. No tengo ni idea. Pero le voy a decir una cosa. Dentro de 50 años, si le puedo asegurar algo, es que vamos a estar mucho mejor que estamos ahora. Es lo único que le puedo decir. Pero eso no le quepa la menor duda. Que sus hijos, espero que no tengan cáncer, pero si lo tuvieran, van a ser tratados con más éxito que podemos ser tratados ahora nosotros. Eso no le quepa la menor duda. ¿Cómo va a ser? No se lo puedo decir. Bueno, como en el año 2000 no hubiera podido predecir la inmunoterapia. Bueno, creo que va a ser mejor, seguro. Creo que tenemos que terminar. Se nota que el doctor Barbacid es de Madrid, más concretamente creo del barrio de Chamberí, ¿no? 4 Caminos. 4 Caminos. Entonces, de hecho, contestó de una manera que es diferente a un gallego, que sería depende, ¿no? Bueno, tenemos que terminar porque me está el presidente de la Real Academia dándome señales de que ya nos tenemos que marchar. Yo nuevamente me gustaría agradecer al doctor Barbacid el tener la gentileza de haber venido aquí a compartir su visión del cáncer con nosotros. Yo creo que es un modelo para todos nosotros y yo creo que es para toda la audiencia. Y nada, me gustaría agradecer también a pues todos los conferenciantes anteriores y por supuesto a la audiencia tanto presencial como online que hemos tenido a lo largo de esta semana, que yo creo que ha sido un éxito, más de 150 personas cada día con nosotros. Y obviamente a la Real Academia Galega de Ciencias por apostar por esta iniciativa y, como dije el primer día, por darme la confianza a mí de organizarla. Bueno, con esto acabamos y buenas noches a todos. Buenas noches.